La propuesta que inicialmente le hice al club era tratar de manejar estos conceptos, ¿no? Lo que es la inmunología clínica, pero aplicada a poblaciones. Entonces vamos a tratar, en la medida de lo posible, de referirnos más a aspectos de manejo de grupos, más que a aspectos clínicos, ¿no? Una cosa es el perro en la camilla y otra cosa es el perro en el criadero. Me parece que son dos conceptos totalmente distintos. La propuesta era al revés, si podemos... porque si hacemos así, yo no me puedo dormir y ustedes sí. Entonces vamos a tratar de... Ahí estamos. Bárbaro. No, ahí nos vamos a dormir todos. Así estamos bien. La idea es seguir con planes sanitarios, tratar de ver qué es esto de la vacunación que ustedes hacen a diario y cotidianamente, pero cuáles serían los criterios o los conceptos que estaría bueno que empecemos a repensar, ¿no? O sea, es lo que hacemos siempre, pero a lo mejor desde otra visión. Tratar de hablar algunos temas de bioseguridad y qué entendemos por bioseguridad en un criadero. Hacer una referencia escueta sobre lo que es el parvovirus y sobre todo la nueva cepa, la CPV2C, si es tipo 1, si es tipo 2, si es la CPV2A, variante asiática, y vamos a hablar un poquito de la historia del parvovirus y de los problemas que estamos teniendo actualmente con parvovirus. Y después vamos a hacer una referencia más genérica a lo que es el manejo de brotes en criaderos. Y cuando hablo de manejo de brotes podemos estar hablando desde el manejo de lo que es un parvovirus a lo que es una incidencia de alto impacto de parásitos o lo que puede ser la aparición de bacterias entéricas que me matan cachorros de 15 días, ¿no? Entonces vamos a hacer una referencia amplia y cuáles serían las estrategias desde el punto de vista de la inmunoterapia, que es lo que intentamos desarrollar nosotros como centro, para ver si podemos amortiguar el impacto de estas enfermedades en los criaderos. Pasamos. Cuando hacemos referencia a inmunología de poblaciones, lo primero que tratamos de definir es que uno intenta evitar la circulación del patógeno. Y cuando yo digo patógenos me refiero a virus, a bacterias, a parásitos, me refiero a hongos. Tratar de evitar la exposición de estos patógenos a los animales susceptibles. Y generalmente los susceptibles terminan siendo los cachorros. Según las enfermedades puede ser desde el cachorro recién nacido al cachorro en punto crítico, que es el cachorro de los 30 días, que empieza el destete, que empieza a comer una nueva dieta, que se empieza a separar de los hermanos, de la madre, que puede o no empezar a recibir algún plan sanitario más allá de las parasitaciones previas. Entonces vamos a hacer un poco de referencia a eso. La intención siempre de cualquier protocolo es evitar que se mueran. Ese sería el concepto ideal. O sea, yo quizás no pueda evitar que la enfermedad aparezca, pero sí quizás puedo evitar que esa enfermedad mate. ¿Está? Entonces, en algunas instancias analizaremos la posibilidad, si estamos en condiciones o no, de erradicar la enfermedad o de tomar una decisión estratégica de convivir con la enfermedad. De hecho, ustedes conviven diariamente con enfermedades. Hoy, un coccidio, una giardia, una ancilostomiasis, un ascaris, es un habitante cotidiano del criadero y ustedes están acostumbrados. Si no logran controlar eso, en algún momento esas enfermedades matan o son puerta de entrada para otras patologías, ¿no? Entonces vamos a ir repensando esos conceptos. Y la idea siempre es la misma. Muchas veces, y con algunos de ustedes ya que nos conocemos y estamos trabajando desde hace tiempo, nos hemos conocido en los momentos de crisis, cuando se empieza a incendiar el rancho, digo yo, ¿no? O sea, se me murieron 15 perros, se me murieron 2 lechigadas, 3 lechigadas. Bueno, ¿qué nos queda después de ese momento? ¿Y qué puedo cambiar para evitar que vuelva a suceder esto, ¿no? Entonces, ¿cómo me preparo? ¿Qué es necesario transformar en mi criadero para que podamos evitar que nos vuelva a pasar lo que pasó? ¿Está? Entonces, aún en el peor de los momentos, aún en el momento que más de uno ha pensado y me ha dicho, estoy pensando en sacarme el criadero de encima y no criar más, tenemos posibilidad de aprender y decir, podemos seguir criando y cambiar la historia, ¿no? Entonces, un poco lo que yo les vengo a contar desde la teoría es después una devolución para tratar de montarlo en práctica, ¿no? Cada uno hará lo que se pueda y de a poco nosotros estamos tratando de desarrollar herramientas. Hoy le pedí que me acompañe el doctor Fasán del laboratorio Novolab, que es un laboratorio de diagnóstico con el que venimos trabajando en conjunto
y hay algunas cosas que les vamos a presentar en esta charla porque hay propuestas de trabajo concretas, ¿no? Entonces vamos a ir de a poquito mechando cosas teóricas con cosas prácticas. Pretendo al final de la charla que al menos algunos de ustedes se vayan con la intención de hacer algo distinto a lo que venían haciendo, ¿tá? Para mejorar el producto final, que es un cachorro que quiero vender, o una hembra que quiero reproducir, o un macho que me guardo como reproductor potencial, ¿tá? Cambiamos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pasamos. Vamos a hablar de vacunación, vamos a hablar de bioseguridad y vamos a hablar de algo más que es la inmunoterapia. Todo esto de la inmunoterapia lo vamos a aplicar a vacunación, a parásitos y a virus, y me interesa que empiecen a tomar nota mental de este concepto: protocolos de buenas prácticas de manejo o crianza con bienestar animal. Ese concepto tiene una doble intencionalidad. Cuando yo digo un protocolo, es algo que yo tengo preestablecido y que tiene una organicidad, que tiene una estructura, que tiene una estrategia, que está pensado con un objetivo. Que puede ser desde la aplicación de fármacos hasta simplemente un manejo como lavarme las manos o ponerme un guante. ¿Tá? Que puede significar decidir que la lechigada va a la maternidad y solo tiene acceso una persona a esos cachorros. ¿Tá? Que puede pasar por decir: los cachorros que están en exposición se ven pero no se tocan. O solo recibo visitas en el criadero entre las 9 y las 10 de la mañana para evitar que pasen por criaderos previamente. ¿Tá? Son todas estrategias que vamos a definir en estos protocolos. De buenas prácticas de manejo o de crianza significa que están aplicadas al criadero como establecimiento productivo. O sea, si tengo... Uno de mis defectos fue que cuando yo me recibí allá por el año 90, lo primero que me pude dedicar es a la producción de ovejas y de cabras. Entonces aprendí a enfocarme en el concepto de manejo de poblaciones. Entonces creo que hoy los establecimientos caninos tienen que ser manejados como establecimientos productores o productivos. ¿Tá? Si nos quedamos nada más que con la anécdota del cachorro lindo y esta cosa artesanal que muchas veces desarrollamos, no somos ingenuos y sabemos que hay una fuerte imagen en contra de los criaderos generados por rescatistas, proteccionistas, bienestaristas, a veces por los mismos veterinarios, que tienen una serie de prejuicios. ¿Está? Entonces, haremos las cosas mejor o peor, pero me parece que en la medida que se puedan empezar a hacer cosas orgánicamente, es posible evitar de sobremanera estos prejuicios que muchas veces se terminan traduciendo en presiones. O sea, yo esto lo dije el año pasado en este mismo auditorio. El año pasado fui invitado a la Facultad de Derecho a una charla que daba una colega en la cátedra de Derecho Animal. Hoy se están jugando cartas muy fuertes en el ámbito legal sobre todo lo que es el derecho de los animales. Se está intentando sacar a los animales del concepto de que es un objeto y se los quiere llevar al concepto de que es un ser con derechos. ¿Está? En el momento que eso suceda, y eso es bastante inminente porque ya se están sentando precedentes, el precedente más significativo fue el de la orangutana, ¿se acuerdan del zoológico el año pasado? Que sentaron precedente. Bueno, digo, van a pasar dos cosas. Los abogados van a poder venir atrás de los veterinarios por mala praxis, y ya no es lo mismo en una mala praxis romper un objeto que matar a un ser con derecho a la vida. Y también van a ir por los criadores, cuando puedan demostrar que esos animales no están en óptimas condiciones de bienestar animal. Entonces hoy vamos a hablar de lo que es el bienestar animal, entendido como un concepto de 5 ideas claves que pueden ser evaluadas y medidas, y que es una convención internacional, porque hablar de bienestar animal no es una cosa caprichosa de se le ocurrió a tal o cual médico veterinario o a tal o cual criador. De acuerdo internacional de profesionales que han establecido cuáles son los criterios para evaluar este concepto de bienestar animal, que por ahora parece intangible, pero que existe la posibilidad que si empezamos a trabajar anticipadamente, puedan ser ustedes mismos los que sienten los precedentes y evitar que vengan a imponer reglamentaciones. Porque acá esto es sencillo: si nadie hace nada, en algún momento algún ente regulador va a imponer una condición.
y les aseguro que muchos criaderos no van a poder criar. ¿Tá? Entonces, si uno tiene ya una forma de trabajo, tiene cobertura profesional detrás, tiene respaldo científico atrás de lo que está haciendo, posiblemente las cosas puedan ser distintas y se puedan plantear de otra manera, ¿no? Seguimos. En lo que es, y ya entramos en el tema específico, enfermedades manejo de enfermedades infecciosas agudas, nosotros como centro desarrollamos lo que llamamos 3 inmunoestimulantes. Lo llamamos factor beta, factor 2 y factor G. El factor beta es un interferón beta que está definido básicamente como un virostático. O sea, así como tenemos antibióticos para manejar infecciones bacterianas o tenemos antiparasitarios para frenar la multiplicación de los parásitos, hoy tenemos la posibilidad de disponer de drogas que frenen la multiplicación de un virus. Entonces, este es un primer concepto. El interferón beta no es un producto que sea totalmente inocuo. En altas dosis puede ser inmunodepresor. De hecho, el concepto más claro lo tenemos en medicina humana cuando se trata de una esclerosis múltiple. Si alguna vez o conocieron o conocen a alguien que tuvo esclerosis múltiple, justamente usan interferón beta en altas dosis para inmunosuprimirlo porque es una enfermedad autoinmune. Pero en bajas dosis, o en las dosis que indicamos usarlo, termina siendo inmunoestimulante y frena la multiplicación viral. El factor 2 es interleuquina 2, tiene la capacidad de estimular la multiplicación de unas células, glóbulos blancos que se llaman linfocitos, que son los encargados de producir, por un lado, los anticuerpos y por otro lado, producir células citotóxicas que matan células que están infectadas por virus, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre que usemos interleuquina 2, una de las cosas que vamos a hacer es estimular la multiplicación de linfocitos que van a ser los glóbulos blancos específicos que reconocen, por ejemplo, los virus. ¿Tá? El tercer factor se llama factor estimulante de colonia de granulocitos. En medicina humana se conoce como filgastrin, quizás ustedes lo escucharon nombrar por ahí, o Neutromax, que es otra marca que está por ahí, son nombres comerciales. El nombre específico es GCSF, factor estimulante de colonia de granulocitos, y estos lo que hacen es dos cosas: aumentar el número de neutrófilos, otro glóbulo blanco muy importante en la respuesta inflamatoria, y aumentar el número de plaquetas. ¿Por qué aumentan glóbulos blancos y plaquetas? Porque es un factor de crecimiento, estimula la médula ósea. Una de las cosas que vamos a ver generalmente cuando tenemos una infección viral es que la mayoría de los virus, sea parvovirus, sea adenovirus de la hepatitis, sea incluso moquillo distemper, son depresores medulares. Una de las cosas más características del principio de la infección es la leucopenia, la disminución de los glóbulos blancos. ¿Por qué caen los glóbulos blancos? Porque el virus empieza a multiplicarse en la médula ósea y deprime la producción de glóbulos blancos, que son los mecanismos efectores con lo cual el huésped se saca el virus de encima. Entonces el virus, en la coevolución con su huésped, aprendió dónde está el ejército que tiene la capacidad de eliminarlos y los neutraliza directamente en la fábrica, que es la médula ósea. Una estrategia interesante de la inmunoterapia es, entonces, frenar esa multiplicación viral, estimular las células que reconocen al patógeno y evitar la depresión medular. Por eso esto nosotros lo llamamos en familia, andate para otro lado, para atrás. Lo llamamos combo, porque en realidad siempre que haya una infección viral o sospechemos de una infección viral, vamos a trabajar con este combo. Esta es la estrategia inmunoterápica más clásica y lo que más vamos a utilizar en criaderos desde la experiencia nuestra. Ahora sí. A lo largo de estos años, nosotros desde el año 2005 estamos con esto del Centro de Inmunoterapia Veterinaria, hemos intentado desarrollar una serie de productos basados en estrategias inmunoestimulantes, inmunomoduladoras, con la intención de intervenir claramente en lo que es la sanidad del criadero, ¿no? Tenemos dos productos de uso oral, lo que llamamos TLR5-9 y el inmunoral, que es uno es un estimulante inespecífico de mucosas, el TLR5-9, que lo que hace es cambiar la microbiota, todos los microorganismos benéficos intestinales, y generar, junto con el inmunoral, un estado virostático en piel y mucosas. O sea, lo primero que vemos es que todos los virus entran por alguna de las mucosas. Entonces, la administración diaria de estos productos, el inmunoral
es un líquido palatable que es una combinación de la interferón beta, la interleuquina 2 y el GCSF en bajas dosis. La mayoría de los animales lo toman sin ningún problema. Se administra en dosis pequeñas de 0,3 a 0,5 mililitros 1 a 2 veces por día. Nos permite, junto con el TLR5/9, estimular todo lo que es, sobre todo amígdalas y después todo lo que es placas de Peyer y después todas las mucosas, para que si un virus ingresa a ese huésped, se le dificulte su multiplicación, ¿no? Y van a ver que hablando de los cachorros. ¿Cómo? Y para cachorros. Para cachorros y para adultos. ¿Y directamente los cachorros a partir de qué edad? Mirá, en situaciones de herpes virus canino, que tenés la mortandad perinatal, o sea, ni bien nacen, se te empiezan a morir y se empiezan a apagar, lo usamos en el momento del nacimiento. Yo hace unos años criaba persas y exóticos, y los gatos estos, que parecen gatos, en realidad no son gatos, nacen con 80 gramos. Y uno de los problemas que tenía era mortandad perinatal. El uso de citoquinas a bajas dosis no es tóxica. Vos podés tomar 500 veces la dosis, hay trabajos científicos que hablan de administración de millones de unidades por boca y no hay intoxicación directamente. Entonces, lo bueno de todos estos productos orales es que vos estimulás básicamente lo que es las amígdalas caninas, que es el primer nódulo linfoideo que hay en la boca, y las células que vas activando en esa zona van colonizando otras mucosas. Entonces, si vos lo das todos los días, a lo largo de las primeras 12-18 horas ya tenés células activadas en mucosa genital, en mucosa vesical, en mucosa intestinal, en mucosa respiratoria. Y esto hace que, si vos sostenés ese estímulo diario, todos los epitelios estén como más resistentes a las infecciones virales. Eso es interesante porque al no tener efecto tóxico y al no haber dosis tóxica, te permite sostenerlo. Entonces, en medio de un brote, ponele, siempre nos planteábamos lo mismo. ¿Qué hago con los cachorros que estuvieron en contacto con el primero que se me enfermó de parvo de moquillo? Y que están sanos, vos los ves y clínicamente están bárbaros. Y vos sabés que en pocos días, periodo de incubación, van a caer. Bueno, hemos visto que administrándolo muchas veces frenás. O si se enferman, quizás la carga viral no es tan alta como para que te los mate de un saque. ¿Tá? Esto lo hemos vivido en muchos criaderos con algo tan sencillo como eso. Si además trabajás con la gama de los inyectables, trabajás con lo que llamamos inmunidad sistémica, donde ya cuando yo meto por vía subcutánea o endovenosa interferón, interleuquina, GCSF, ya estimulo el sistema inmune, pero en todo el organismo, ya no solo en piel y mucosas. ¿Está? Entonces, si vos tenés un virus dando vueltas en sangre, frenás esa viremia. Pero sería como preventivo. Lo podés usar tanto preventivo como terapéutico. En realidad, hay un esquema para animales enfermos y hay un esquema para animales sanos. ¿Está? Yo en un animal sano que clínicamente no tenga ni un vómito ni una diarrea, que esté sano, que esté comiendo, que esté tomando la teta con su madre, inmunoral quizás te doy para que le des una vez por día. Ahora, el cachorro deprimido, que ya en el criadero sé que hay parvo, y está nauseoso y todo, te digo, dale interferón, aunque vomite 3 veces por día. ¿Tá? Además de otras cosas. ¿Tá? Pero el esquema va variando según la situación. Lo que van a ver muchas veces es que cuando yo tengo un brote en un criadero, lo que hacemos es segmentar la población. Digo, a ver, decime cuántos cachorros tenés entre 30 días y 6 meses. Esa para mí es la población de mayor riesgo. Son los que se van a enfermar si entran en contacto con el virus. También tengo que tomar una decisión sobre la población adulta, que va a estar en contacto con el virus, no se va a enfermar porque están vacunados, porque no son susceptibles, porque ya son perros inmunológicamente totalmente maduros y desarrollados, pero que van a tomar al virus, lo van a multiplicar en su interior y no enfermándose me van a aumentar la masa viral en el ambiente. Entonces tengo que hacer lo que se llama stop viral. Yo tengo que de alguna manera frenar la multiplicación de virus aún en los animales no susceptibles. Entonces, por ejemplo, les voy a decir, administremos interferón beta subcutáneo cada 3 días una dosis, que puede ser de 0,5 a 1 según el tamaño del animal. ¿Tá? Además del inmunoral diario. Entonces, cada segmento de la población va a tener una estrategia distinta. Si podemos encarar el tratamiento simultáneo en toda la población, acorde a la susceptibilidad o no a la enfermedad que estás tratando, muchas veces apagás el fuego. ¿Está? No podés evitar que en las siguientes
4 a 5 días se te enfermen animales, pero lo que sí empezás a notar es que se te empiezan a morir menos. En una semana, 10 días ya no se muere ninguno. ¿Tá? Esa es un poco la estrategia dentro de lo que es nuestra experiencia en parvovirus, que es quizás la aguda viral más embromada que tenemos. Con moquillo hay otra historia, porque es más insidiosa, es más lenta, tardamos más en diagnosticarla, porque apareció una diarrea, después apareció una respiratoria, recién cuando aparecen los neurológicos unimos todo y muchas veces te das cuenta. Entonces hay que empezar a trabajar con diagnóstico, por eso le pido a Fasán que venga acá, ¿tá? Porque tenemos que desarrollar estrategias de diagnóstico frente a la presunción de enfermedades. Porque lo que yo veo muchas veces es que el criadero trabaja a ciegas, o sea, sospechamos, pensamos que es esto o lo otro, pero y se nos muere uno y se nos muere otro y capaz que se nos muere una lechigada entera. Entonces, en estos casos es fundamental, más que el tratamiento, el diagnóstico. ¿Tá? Siempre digo lo mismo, se me muere un cachorro, si es habitual que se les muera cada tanto un cachorro, y yo les diría, sería bueno empezar a mandar a ese cachorro a hacer histopatología y empezar a saber de qué se mueren esos cachorros. Porque muchas veces las primeras mortandades no son masivas y lo que tenemos es un virus en expansión. Cuando el virus alcanza una masa crítica y una dosis infectante alta, ahí empiezan las mortandades masivas. Entonces muchas veces un parvo lo podemos diagnosticar por necropsia e histopatología sin llegar a cosas muy raras. O le mandan a pasar un hisopo con materia fecal de la cola del perro y se encuentra el virus directamente por una cromatografía. Después vamos a hablar del diagnóstico de parvo. Entonces, hoy día me parece que hay herramientas que el criador tiene ya disponibles, que es cuestión de sentarnos a pensar cómo acceden a eso. Y no estamos hablando de cosas imposibles de pagar tampoco, porque no estamos hablando de ciencia ficción acá. Estamos hablando de cosas concretas para tomar decisiones estratégicas. Sigo. Las necropsias en la Facultad de Veterinaria, ¿no? Sí, ¿por qué no? Ahí está Leo Minatel, tiene bastante experiencia en el tema. Sí, sí. Hay buenos patólogos en general, o sea, después cada uno tiene su... Esto es como el peluquero. Vale 200 O sea, pesos cada la uno... necropsia. ¿Cuánto? 200 pesos vale una necropsia. Está cobrando barato. Se te murió un cachorro, lo pones en la heladera si se murió el domingo y se lo llevas el lunes y en la semana ellos Sí. hacen... Es importante lo que aclaran acá, heladera y no freezer, tenemos una tendencia a congelar. Si congelamos, no sirve para hacer histopatología eso. ¿Está? Entonces, lo mejor es refrigerarlo. Metemos en doble bolsa de residuos y lo mandamos a la heladera. ¿Está? Y eso tenemos entre 24 y 48 horas para que llegue al patólogo. El patólogo va a hacer una necropsia macroscópica y tomará muestras de lo que considere alterado para ver al microscopio qué alteraciones hay. Y ellos ofrecen otra investigación más, que cobran otros 200 pesos más y lo mandan a otro lugar donde hacen la determinación de virus y esas cosas. PCR puede ser o alguna de esas. Sí. Sí. Ahora vamos a hablar de de eso. se pide completo y paga las dos cosas en la facultad. Sí, hay sí. que llevarlo ya a la punta de... Servicio a terceros, exactamente. Sí, sí. Por eso te digo, las herramientas están, tenemos que buscarlas y tenemos que ver cómo utilizarlas para... Y después saber qué hacemos con esos resultados, ¿no? Porque esa es otra. O sea, nos dicen parvo, ¿y qué hacemos? Que hablemos de sanidad. La sanidad se va a basar en dos grandes pilares. La nutrición, animal que no come bien, no podemos pretender que esté sano. ¿Tá? Entonces es fundamental una buena nutrición. Y sobre todo esto tenemos que trabajar en este concepto de bienestar animal y que es, digamos, como la contracara del estrés. Animal estresado, crónicamente, tampoco va a ser un animal sano. Entonces, el estrés crónico existe para los animales y para nosotros. Y en una situación de estrés crónico, nosotros no somos productivos, nosotros nos enfermamos y los animales también. ¿Tá? Entonces, me parece fundamental poder establecer que si vamos a hablar, por ejemplo, una más, de vacunas, inmunomoduladores, de bioseguridad, tengamos en claro que tenemos que cumplir con los requisitos previos, que es una buena alimentación y normas básicas de bioseguridad. Si no, no tiene sentido que metamos una molécula recombinante, interferón, hagamos necropsias, hagamos inmunocromatografías, si los animales están mal comidos. ¿Tá? Entonces, fundamental empezar a tener este criterio de buena alimentación. ¿Tá? Fundamental empezar a tener el criterio o el concepto de bienestar animal. Seguimos.
El bienestar animal o estar bien, como lo definen, es la contracara del estrés. En medicina humana se define el bienestar como un estado de equilibrio físico, mental y social que lleva a un estado de salud, ¿no? Parece como una situación ideal, porque en la realidad de hoy día es bastante complejo de alcanzar ese punto de equilibrio, pero debería ser al menos un intento o una tendencia hacia donde queremos ir. ¿Está? En el criadero tenemos que hacer lo mismo. Yo les decía, el concepto de bienestar animal está definido por una convención internacional de médicos veterinarios que se definió a nivel mundial y definió para ahí 5 conceptos de libertad que las definen como libres de hambre y sed, libres de dolor, angustia y miedo, libres de enfermedades y lesiones, libres de incomodidades y desconfort. Y hay un quinto concepto que es libres para expresar su comportamiento natural. ¿Está? Ese quinto concepto es quizás el más complejo de cumplir. Porque yo, en una jaula, puedo darles de comer, les puedo dar agua, los puedo tener sin dolor, los puedo falopear para que no esté angustiado y no sienta miedo, los puedo tener libres de enfermedad y lesiones, los puedo tener con aire acondicionado. Pero si el animal no tiene capacidad de expresar su comportamiento natural, no está en estado de bienestar. Entonces, siempre hago esta referencia, porque si ustedes cumplen con las primeras 4, las primeras 4 son bastante accesibles. Lo complejo muchas veces es la quinta. Y cuando hablamos de razas en particular, cada raza tiene su finalidad para la cual fue creada, para la cual ustedes están trabajando en genética. ¿Está? Yo soy un desastre en la sinofilia y se enojan conmigo quienes me conocen, porque la verdad que yo vengo a aprender muchas veces en estas charlas y me entero, ¿no? Pero espiando, por ejemplo, las características del Schnauzer. Es un perro que fue criado básicamente los pequeños para compañía, pero los estándar y los gigantes son animales de guardia, son animales rastreadores, son animales que pueden cazar algún ratón. Entonces, por ejemplo, en un cachorro, tener un patio para juegos es tan fundamental como darle sus vacunas. ¿Está? Y cuando yo hablaba de protocolos, de buenas prácticas de manejo con bienestar animal, deberíamos poder contemplar todo, desde las vacunas hasta los juegos, y asignarle. Mi señora cría pointer, y una de las causas por las cuales nos fuimos a vivir a la costa es la excusa de los pointers, para que corran libres por la playa, pero es real. O sea, y no es lo mismo crear un pointer en Capital Federal que tenerlos en la costa. Y yo les aseguro que la perra vieja que tenemos, porque tenemos las 3 generaciones, la abuela, la hija y el nieto, la vieja que ya tiene 15 años, rejuveneció 2, 3 años. Y está echando lomo y no lo podemos creer, o sea, pero tiene que ver con que simplemente ahora corre todos los días y su patio de juego es una playa que está vacía. Entonces, es fundamental poder captar esta intención para poder llevar ese concepto a nuestros criaderos, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. La jaula está bien como un elemento de manejo, pero ojo, porque la jaula me cubre 4 de las 5 condiciones de bienestar animal. Si mañana se regula la actividad, si mañana se empieza a controlar, vamos a tener que poder trabajar con estos 5 conceptos y no con los primeros 4. ¿Está? Y esto es fundamental que lo tengamos claro, digamos. Y de ahí este concepto de buenas prácticas de crianza con bienestar. Seguimos. Vamos a hablar un poco de inmunoprofilaxis. Cuando hablamos de inmunoprofilaxis, hablamos de vacunas y otras cosas que tendríamos que hacer cuando vacunamos. ¿Está? O sea, vacunar no es, o hacer inmunoprofilaxis no es solo vacunar. Planes sanitarios. Nos hacemos primero estas preguntas. ¿Cuándo tendríamos que vacunar? ¿Cada cuánto? ¿Cuántas y cuáles? Esas son como las preguntas básicas que surgen. Cuando yo daba clases en la Facultad de Veterinaria, daba inmunología básica y mis alumnos venían a clases a preguntarme cuál era el plan de vacunas ideal, ¿no? Entonces, vamos a ir respondiendo a cada una. ¿Cuándo deberíamos vacunar? Hacemos un clic. A partir de los 40-42 días sería el momento ideal para empezar a vacunar. Ustedes en el mercado van a encontrar propuestas e incluso van a encontrar colegas que sugieran vacunar a partir de los 30 días. Después les voy a mostrar un cuadro de por qué no es conveniente vacunar a los 30 días,
o al menos si no es conveniente es totalmente inútil. ¿Está? Y la experiencia a nivel mundial de la vacunación a los 30 días ha sido totalmente dejada de lado y nosotros como buenos países importadores de tecnología basura la incorporamos ahora como una novedad. ¿Está? ¿Cada cuánto? Y cada 21 o 30 días. El concepto de revacunar cada 15 días también es un concepto obsoleto en base o a la luz de lo que hoy se sabe de la inmunología básica. Entonces, les voy a demostrar o les voy a contar por qué considero al menos que vacunar a los 15 días no es bueno. ¿Cuántas vacunas dar? Y acá hay todo un tema. 3, 4, 5, 6 dosis. Bueno, va a depender, entre otras cosas, de la raza. Porque si yo tengo que vacunar a un Rottweiler, posiblemente contra parvovirus use 6 dosis antes del primer año de vida. Y revacune al cachorro hasta los 6 meses de edad. Ahora, si yo tengo que vacunar a un Schnauzer, y posiblemente con 4 dosis de vacuna sea suficiente. Ahora, si trabajamos en forma racional y podemos medir títulos, ya los podemos medir, ¿no, doctor? Cero neutralización para parvo y moquillo y medir si el perro o el cachorro que yo vacuné ya tiene anticuerpos, quizás con 3 dosis sea suficiente. ¿Está? Entonces, el planteo que nos hicimos con Raúl fue el siguiente. ¿Por qué si en los galpones aviares que manejan poblaciones de 10.000, 20.000, 30.000 pollos, antes de dar una vacuna, miden anticuerpos, por qué no lo podemos hacer nosotros? Entonces Novolab desarrolla las técnicas de cero neutralización para parvo y moquillo y hoy estamos en condiciones de poder saber si el perro que vamos a vacunar o que ya vacunamos tiene o no anticuerpos propios, cero neutralizantes, que no es cualquier anticuerpo, vamos a hablar de que es un cero neutralizante, para la enfermedad clave para mí que es moquillo y parvovirus. ¿Está? Después, no me vengan con bordetela, Yard, esas son anecdóticas, eso es parte del marketing de los laboratorios y si quieren después lo charlamos en serio. Pero hoy fundamental para mí es que en el criadero haya una protección clara y concreta contra parvo y moquillo. En tercera instancia después podemos debatir la hepatitis, que creo que va a ser una emergente una vez que estemos controlando las otras 2 patologías. ¿Está? Todo lo demás, todo lo que le vendan para influenza y todo lo demás que le venda el laboratorio, coronavirus, que ya dejaron de usar en Norteamérica y en otros países, bueno, esas las charlamos, pero sinceramente no son trascendentes en el momento de determinar vida o muerte. Parvo y moquillo matan y generan un trastorno del manejo, que ese es el otro gran problema que tenemos. Seguimos. ¿Cuál? ¿Nacionales o importadas? Bueno, y acá ya empezamos a delirar. O sea, en realidad es usar la vacuna que más confianza me genere, del laboratorio que me responda a todas las requisitorias que yo tenga. Porque la realidad también es que muchas veces está el debate si nacionales o importadas, y la realidad es que trabajando desde el año 2002, 2001, con todo el tema de inmunoprofilaxis, yo les puedo mostrar insucesos, como se llama en la industria, de animales con planes sanitarios completos que se han enfermado de parvo de moquillo. De hecho, en medicina humana pasa. En medicina humana ustedes vacunan chicos o se vacunan ustedes contra la gripe y así todos muchos se enferman. Y a nadie se le plantea ir a reclamarle a Sanofi porque me vacuné contra la gripe que me engripé. ¿Está? Sin embargo, en medicina veterinaria vacunamos contra parvo, vacunamos contra moquillo, aparece parvo, aparece moquillo en animales vacunados con 3 dosis de vacuna e intentamos prenderle fuego al laboratorio. Las multinacionales nos dicen se rompió la cadena de frío y los laboratorios nacionales no contestan por las dudas. Entonces ahí empieza, o sea, y siempre la culpa la va a tener nadie. ¿Está? Porque el laboratorio no se hace cargo. Ustedes criadores no deberían vacunar según el criterio convencional y legal al no estar matriculados y habilitados profesionalmente. Sin embargo, yo digo una vacuna en aftosa no la aplica el médico veterinario, la aplican los vacunadores que son peones calificados. ¿Por qué no podemos generar un sistema de vacunación con gente técnicamente calificada y que un profesional avale con su firma el manejo de vacunas? Como se hace en aftosa. ¿Por qué en aftosa se puede hacer? Pues se manejan millones de dólares en aftosa. A nadie le importa acá si se mueren los perros de parvo o moquillo. ¿Está? Y surgen otras preguntas. ¿Cuál es el plan correcto? ¿Cuál es la respuesta?
un jamás. O sea, no hay un plan, no hay una receta. Yo no les puedo pasar como la receta del bizcochuelo, ponga 3 huevos, ponga tanto de manteca. No es que acá hay que usar 3 dosis de vacuna o 4 dosis de vacuna o 6 dosis de vacuna. Lo vamos a tener que ajustar y en función de que podamos ir evaluando cómo se van comportando estas vacunas, decidiremos cuál es la mejor estrategia para ese establecimiento. ¿Quién debe vacunar? Bueno, acá es lo que yo les decía antes. O sea, mis colegas me odian cuando yo afirmo estas cosas. O sea, yo participo de muchos foros profesionales veterinarios y se horrorizan y suben las fotos de los criadores que mandan los cachorros con la libreta sanitaria y le ponen la etiqueta que vacunaron. Y ellos asumen que como no está firmado por un profesional matriculado, esa vacuna no vale, ¿no? Y siempre hago la misma pregunta en los foros. Ahora, ¿qué pasa cuando vos vacunás y el animal se enferma? O peor, perdón, que te dicen que no vale y le vuelven a dar la vacuna porque creen que no se la diste. Claro. ¿Y qué hacen eso para vender la vacuna? Entonces, yo digo, nadie va a ser ni más rico ni más pobre por dar una vacuna más o dar una vacuna menos. Entonces, si las reglas del juego estuvieran claras y el objetivo estuviera claro y priorizáramos la salud animal, a mí me encantaría, por ejemplo, que el cachorro que se vende en el criadero a los 45 o 60 días, a lo mejor sea vacunado en la casa, nueva, y no en el criadero. ¿Está? Ahora, si vos vendés un cachorro de 3-4 meses, necesariamente tiene que salir vacunado. ¿Está? Ahora, qué fantástico sería poder, junto con el cachorro, dar un certificado que diga, mira, flaco, hicimos todo esto con el cachorro. Y tiene un aval. Y tiene tal título de anticuerpos, y tiene tal tratamiento inmunoterápico, y tiene tal tratamiento antiparasitario, y tiene tal protocolo sanitario y preventivo. Bueno, de eso se trata el post de esta charla. Intentar, a aquellos que estén interesados, ver si podemos ir construyendo estas herramientas, que de a poquito con algunos de ustedes ya las venimos armando, y venimos remando. No es un momento sencillo, cuando aparecen enfermedades, se gastan toda la guita, se quedan sin un mango. O sea, entonces es muy difícil a veces empezar, pero todo hay que dar el primer paso. Seguimos. Vacunar o inmunizar. Y luego lo mismo. Vacunar, vacuna cualquiera. Inmunizar ya es un concepto donde me parece que es fundamental que participe el médico veterinario, ¿no? Seguimos. En la respuesta inmune a virus. Perdón. Sí. El concepto de inmunizar fue lo que explicaste antes. Inmunizar significa proteger. O sea, si yo realizo una serie de prácticas que van desde vacunar hasta conceptos de bioseguridad, hasta una correcta alimentación, hasta lo que sea, yo hago todo esto para que el animal no se enferme y que esté protegido contra. Eso es inmunizar. Es distinto a vacunar. Exacto. Por eso yo al principio les hacía el concepto de inmunoprofilaxis. Inmunoprofilaxis van a ser todas esas técnicas, todas esas prácticas que ustedes realicen para que el animal no solo no se enferme, sino que además esté protegido. ¿Está? Lo que dijiste del inicio de, por ejemplo, que una sola persona esté en la maternidad. Por ejemplo. Y desparasitar con respecto está a dentro de la inmunoprofilaxis. Y con respecto a la vacunación. Y con respecto a la vacunación, no es correcto o no es deseable o no le permitís al animal, si está parasitado, que desarrolle toda la inmunidad completa contra una enfermedad viral. Los parásitos han aprendido a vivir adentro del huésped, modulando su respuesta. O sea, ellos viven a expensas del huésped como parásitos porque les enseñan que pueden estar dentro suyo sin ser atacados violentamente por el sistema de defensa, por el sistema inmune. Entonces modulan las respuestas inmunitarias hacia lo que se llama un perfil de helper 2. Si vos te querés sacar de encima un virus, el sistema inmune tiene que desarrollar lo que se llama perfil de helper 1, que es fabricar células que ataquen a las células infectadas. Si el animal está parasitado, le cuesta muchísimo producir células citotóxicas. Entonces, el animal parasitado, generalmente, si vos le das una vacuna viva, replicativa, lo que produce es básicamente anticuerpos y no produce células citotóxicas. Entonces, la respuesta de esa vacuna, que podría ser plena, es parcial. Entonces, vos vacunás a un animal parasitado y su respuesta contra virus y es pobre. ¿Entendés? O sea, es como que le atamos una mano y lo dejamos pelear con una sola. Hay que desparasitar y después vacunar. Hay que desparasitar primero, estar en condiciones, vacunar después. ¿No? ¿Podés usar la vacuna con los inmunes que vos decías? Con los
Sí, de hecho una de las... No hay que suspender o un día, A o sea, ver, pueden ir conjuntos. hay estrategias. Yo te dije que el interferón beta es virostático. Las vacunas vivas son replicativas. No podemos usar interferón beta al momento de vacunar. Pero sí puedo usar interleuquina 2 para aumentar la cantidad de anticuerpos contra esas valencias vacunales. De hecho, hoy no lo traje, lo había mostrado el año pasado. Estamos trabajando con algunos criaderos porque exportan animales, sobre todo de Australia, de Europa, que miden títulos contra rabia. ¿Y qué pasaba? Usaban las vacunas acá y los títulos estaban muy en el límite. Vos le pones interleuquina 2 y te multiplica por 3 o 4 el logaritmo de las vacunas. Entonces te aumenta 1.000.000 de veces la respuesta de anticuerpos. ¿Tá? Entonces vos podés potenciar las vacunas convencionales, ¿tá? Con interleuquina 2. No podés usar interferón beta en el momento que vacunás porque no dejás que se replique ese virus vacunal. ¿Tá? ¿Cuántos días antes de la vacuna tenés que suspenderla? 72 horas por lo menos. Y otras 72 horas post vacuna. Porque vos tenés que dejar que la vacuna se multiplique dentro del huésped para generar la respuesta, ¿no? Entonces, generalmente esa semana, no, o sea, antes y después no se aconseja no usar el beta. ¿Qué pasa cuando tenemos una infección viral? Esto es el comportamiento de todo el sistema de defensas. Aparece una primera curva de interferón alfa y beta que produce el propio organismo y fíjense que junto con eso NK significa natural killer, son unas células que son como inespecíficas que matan todo lo que está transformado, sean células tumorales o sean células infectadas. Entonces, nosotros diseñamos como estrategia para la infección viral aguda mecanismos miméticos a la respuesta natural. Entonces, digo, si en una condición de infección natural el organismo produce interferón beta, bueno, démosle interferón beta de afuera en el momento que esos animales están enfermos o se están por enfermar. Si las natural killers son importantes, dale una citoquina como el interferón gamma que permite activar las natural killers. Y eso hace que los mecanismos que se estimulan en la primoinfección sean más eficientes. El virus, una vez que los mecanismos de defensa primarios, como los interferones y las natural killers, alcanzan su máxima expresión, el virus empieza a bajar, porque el organismo controla naturalmente la infección viral en una primera infección. Y fíjense que las células, los linfocitos T citotóxicos, que son los CTL, y los anticuerpos, vienen como de 8 a 16 días después. ¿Qué significa esto? Que son los mecanismos inespecíficos los que nos salvan de no morirnos en una infección viral aguda. ¿Tá? Cualquiera de nosotros que se engripó en su momento, o cualquiera de nosotros que tuvo paperas, que tuvo rubiola, varicela, todas las enfermedades pediátricas virales, ¿qué es lo que pasa? El chico se infecta en la escuela, en la guardería, donde sea, está enfermo durante una semana, 10 días, y después nunca más se vuelve a enfermar. ¿Vieron? Las viejas hacían eso. Había un chico con varicela y lo andaban pasando. La respuesta adaptativa o específica, como se llamaba antes, que eran los anticuerpos y las células citotóxicas, se generan tardíamente en la infección. Nunca participan de la respuesta curativa inicial, sino que quedan como de memoria para evitar futuras reinfecciones. ¿Está? Lo que nos salva de morirnos en una infección aguda son las respuestas del sistema inmune innato. Son esos interferones inespecíficos que frenan todos los virus que puedan. Son esas natural killer que matan todo lo que está transformado, sin importar si es parvo, mosquillo o hepatitis. ¿Se entiende? Entonces, siempre van a ver que nosotros cuando trabajamos, sobre todo en prevención, lo que tratamos de tener estimulados son los mecanismos inespecíficos. No trabajo específicamente con una vacuna contra parvo, si bien la estamos diseñando, ¿tá? Pero hoy no la tenemos. Después vamos a hablar específicamente de las vacunas. Seguimos. Los mecanismos innatos alcanzan su máxima plenitud a lo sumo en 3 días. O sea que vida o muerte es inmediato. Por eso parvo, y sobre todo la variante CPV2C, que actualmente está dando vueltas en los criaderos, es tan mortal. Y siempre digo lo mismo, lamentablemente en 2 o 3 días vamos a saber si vive o muere este animal. ¿Está? Seguimos. Estrategias inmunoprofilácticas.
Se definen zonas. Esto ya es casi epidemiología. Se conocen 3 tipos de zonas. Zonas libres, zonas epidémicas y zonas endémicas. Tenemos que definir primero qué es la zona. En el caso del criadero, yo defino al criadero como una zona. ¿Está? Tomo el concepto criadero como una zona. Y tengo que establecer si el criadero está libre, si es epidémico o es endémico. Y en función de qué patología. Esto establece, esa estrellita ahí sería el patógeno. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de parásitos, y voy a hablar de ascaris y ancilostomas, asumo que el criadero posiblemente es una zona endémica. ¿Por qué? Porque el patógeno es parte del criadero, está dentro, está siempre adentro. ¿Tá? Si yo voy a hablar, por ejemplo, de herpes virus, y tuve mortandad, y tuve todas las perreras, y diagnostiqué herpes, posiblemente el herpes ya sea un problema endémico de mi criadero. ¿Tá? Ahora, tuve un brote de parvo, controlé el parvo, volví a criar, y durante un par de años no tuve parvo, puedo considerar que estoy libre. Nunca hubo un caso de hepatitis en el criadero, y yo considero que el criadero está libre. Ahora, ojo, ¿qué pasa en los criaderos? Los criaderos no son círculos cerrados en cuanto a la que es circulación de animales. Ustedes dan servicios, toman servicios, reciben animales como pago de servicios, van a exposiciones, tienen una serie de prácticas que hacen que esa comunidad llamada criadero esté abierta. Y entran y salen animales. Y ustedes reciben y ustedes entregan animales. Y muchas veces hasta terminan dando animales antes de enterarse que hay un problema sanitario. Y si saben que hay un problema sanitario y entregan animales ya es otro tema, ¿no? Pero ético. es legal, dirían acá. O sea, el tema es este. Me parece que uno de los grandes problemas que tenemos en los criaderos es que son círculos abiertos y no tengo la posibilidad de cerrar ese entorno. Y bueno, a veces es una necesidad de manejo. O sea, ustedes no tienen la capacidad genética de encerrarse y hacer un inbreeding permanente. O sea, en algún momento tengo que meter reproductores, en algún momento sumo una madre, en algún momento doy un servicio porque hago una aventura genética buscando otra cosa en la línea, ¿no? Entonces, eso es una realidad que tenemos que asumir y aceptar. Para eso también los protocolos. O sea, tenemos hoy posibilidades. Por ejemplo, que si ustedes mandan un animal a exposición, antes, durante y después de esa exposición, tenga acceso a inmunomoduladores y que no me traiga un virus de la exposición. Por ejemplo. ¿Está? Que sabemos que van a hacer cosas que no tienen efectos colaterales, que sabemos que van a poder manejarlo donde, ojo, también si yo recibo cachorros como pago de servicio y tengo lo que llamo lazareto o lugar de cuarentena apropiado, porque quizás no pasa solo por tenerlo en la jaula, pasa porque pis y caca no entran en contacto con los otros cachorros, que las moscas que andan dando vueltas y que son inevitables en todo criadero no se posen sobre la materia fecal de uno y vayan a otra jaula. ¿Está? ¿Tengo un programa para control y erradicación de moscas en el criadero? Que casi ninguno lo puede hacer. ¿Por qué? Pero no tienen lugar. Tendremos que plantearnos cuál es nuestra condición y capacidad. Capacidad, no puede. ¿No? Están O sea, todos en la misma habitación. a veces llegamos a la conclusión que para seguir criando tengo que mudarme, lamentablemente. Que no cualquiera puede criar. También es cierto. O sea, y Hoy nunca día pasa hay nada muchos hasta que pasa, niños. ¿eh? O sea, constantemente la lectura que yo hago en los pedidos de asesoramiento, cuando nos piden que les demos una mano, es, yo siempre vacuné, siempre desparasité así, siempre esto, y venía bárbaro, y de golpe perdí 3, 4, 5 lechigadas. O sea, y yo les aseguro que cuando hay un brote de parvovirus, se pierden lechigadas enteras en un periodo que va de 10 a 15 días. Y si no intervienen y hacen algo, hasta rifle sanitario han hecho algunos, terminamos con que se pierden todos los cachorros de esa temporada, ¿no? Con lo cual, el impacto económico y financiero es inmanejable. O sea, pues, ¿cuántos de ustedes? O sea, por empezar, yo creo que ningún criador se hace millonario. O sea, la actividad es una actividad que te permite estar ahí con la cabecita y el agua ahí, ¿no? O sea, cualquier pedrada, tragamos agua. Los auspiciantes nos ayudan con los aumentos de precios y esas cosas, y el mercado está complejo. Entonces,
Las ecuaciones no son, desde el punto de vista económico, que tenemos mucha espalda para bancarnos la actividad desde lo que es lo que produce la actividad. Entonces, guarda con esos análisis porque más de una vez no estás en condiciones de poder afrontar una mortandad muy masiva, ¿no? Entonces, eso define muchas veces la... Entonces, estas zonas se pueden ir definiendo en función de la circulación. Y estas zonas no son estáticas, son dinámicas. Yo puedo tener un criadero libre de determinada patología, pero ingrese un animal infectado y se transformó en endémica. ¿Está? Pero también puedo saber que hay momentos en que las enfermedades vayan y vengan, ¿no? Tos de las perreras es típico. Tos de las perreras, nos fuimos a una exposición, volvimos y de golpe te empezás. Y como uno a veces concentra llamados y preguntas, estuviste en, no sé, estuviste en Mar del Plata, ¿viste? Y vos ves que Ituzaingó, Castelar, Morón, empiezan a aparecer, ¿no? Y se van dando. ¿Y cuál es el punto común? Y bueno, compartimos la exposición. ¿En la exposición había algún enfermo? Quizás no, estaba en estado subclínico, pero compartieron jaula, estuvieron ahí mezclados, los sacamos, el handler los llevó al mismo lugar, la misma pista, el manejo, los campamentos no están en las mejores condiciones higiénicas, todos los perros, o sea, yo la vez pasada, el año pasado estaba en la rural y veía dónde iban a hacer pis y caca los perros y la verdad que no es lo mejor, es complejo el tema, no es... Y súmenle a eso lo que yo les decía antes, el estrés del animal que está en exposición. Porque no todos los perros van felices y contentos de las exposiciones, muchos se estresan, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que considerarlas dentro de lo que es después la aparición o no de enfermedades. Seguimos. Básicamente, muchas patologías que asumimos nosotros, definimos a los criaderos como que son zonas endémicas o epiendémicas, ¿está? Para la mayoría de las patologías. Lo ideal sería poder estar libres de parvovirus, libre de moquillo, libre de brucelosis, libre de leptospirosis, libre de rabia. Les menciono más o menos las enfermedades de mayor impacto y zoonóticas, algunas que puedan tener impacto no solo económico sino sanitario. Pero fuera de esas 5 enfermedades que les mencioné, todas las demás o son endémicos o son epiendémicos. O sea, todo el mundo tiene giardias, todo el mundo tiene encilostomas, todo el mundo tiene coccidios, todo el mundo tiene herpes, todo el mundo tiene los parásitos que busquemos. Seguimos. Yo les hablaba del inicio de vacunación. ¿Cuándo empezar la vacunación? Idealmente la vacunación debería, la primera dosis de vacuna del cachorro debería recibirla entre el día 40 y 45, ¿no? Día 42 promedio. ¿Qué es lo que sabemos hoy? Esto es un trabajo viejo que se hizo sobre parvovirus cuando todavía no estaba el CPV2C, sino el CPV2B, que fue el que estuvo entre la oxitinación, que era una técnica vieja, que nos daba protección. En esa forma del virus, el CPV2B, el saber, el título por inhibición de hemoglutinación me daba si había o no protección. No así en el nuevo virus. Se sabía que todos los cachorros, cuando tomaban calostro de su madre en el día a las 24 horas, o sea, dentro de las primeras 24 horas de vida, tenían más o menos la misma cantidad de anticuerpos. Eso era el 100% de anticuerpos que les permitía obtener de la madre. El calostro es una concentración, un filtrado del suero de la madre que llega por vía de lactancia y le da los anticuerpos que va a tener el cachorro los primeros 30 a 60 días. Yo tengo una pregunta, ¿sirve vacunar la perra antes de servirla? Sí, sirve. Preservicio es una buena estrategia, ¿está? No durante la gestación. Pero perdón, sí. Hace 20 años se vacunaba a los 30 días. Nunca me pasó nada con ningún perro. Le dábamos la quíntuple. Sí. Sí. Capaz que servía. Yo te diría que dependía un poco de la concentración, de los genotipos virales. Que tuviera la madre. Hay varias cosas. Y O sea te que digo, nunca y hay me pasó experiencias, nada. claro, pero es una experiencia puntual tuya. Hay experiencias de quienes vacunaron a los 30 días y tuvieron brotes fabulosos. Ojo, y vacunando a los 45 también tenés brotes, o sea, lamentablemente no es que... o sea, después vamos a hablar de la conveniencia o no, ¿está? Ya no está. La perra la vacunás los 2 celos que tiene en el año, 2 vacunas en el año. Como adulta. Como adulta, sí, estoy hablando Sí, de adulto. en realidad un adulto, si recibe una vacuna medianamente aceptable en cuanto a calidad, con vacunar una sola vez es suficiente. Depende si en cada servicio va a gestar. O sea, ya depende de la práctica de cada uno,
si da servicios continuos o deja descansar al animal, ¿no? Depende de la raza, depende Entonces, si de da la servicios práctica. continuos, igual una sola vez la vacunar. No, si vas a dar servicios continuos desde el punto de vista inmunológico, el booster o el refuerzo estaría bueno darlo pre-servicio. ¿Está? 30 días. Sí, más o menos. Pero la séptuple que se da anual, Sí. ¿no con eso no es suficiente? Desde el punto de vista sanitario para ese animal, sí. Ajá. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Las vacunas te producen un pico de anticuerpos. Ese pico, por mecanismos regulatorios, al tiempo caen y lo que queda es la memoria inmunológica. ¿Qué es la memoria inmunológica? Entra en contacto con el virus y en 12 a 36 horas dispara un pico de anticuerpos enorme. Pero vos, si no está en contacto con el virus, le medís los anticuerpos en sangre Sí. y tiene nada. ¿Está? La memoria inmunológica son células de memoria que quedan en los ganglios, que son las encargadas de producir los anticuerpos si vuelve a entrar en contacto con el virus. Entonces, ¿qué pasa? Si esa hembra no es estimulada pre-servicio, los anticuerpos que pasa al cachorro son pocos. Claro. Por eso la necesidad de vacunar pre-servicio. Yo necesito que tenga un pico de anticuerpos en el momento que después, a los 60 días, va a filtrar calostro para pasarle esos anticuerpos a los cachorros. ¿Tá? Ese es el criterio de vacunar pre-servicio. Entonces no dársela después a la fecha que le tocaba anual. Claro, se te va corriendo. Está, claro. Claro. Pero no, porque hay veterinarios que también sostienen que antes o durante la carga está dando el servicio le dan antibióticos. Eso. El manejo de antibióticos lleva a bajar y controlar poblaciones bacterianas que pueden estar en fondo de vagina. Es aconsejable cuando vos haces un cultivo y tenés diagnóstico. No como práctica preventiva. Los antibióticos no son preventivos, son terapéuticos. ¿Está? Si ustedes dan antibióticos como forma preventiva, lo único que hacen es generar resistencia antibiótica. Entonces van a usar enrofloxacina o amoxicilina 1, 2, 3 años, cuando realmente lo necesiten, las bacterias se van a alimentar con ese antibiótico. Cualquier perro que se infectó de parvo y sobrevivió a esa infección es un buen candidato a donar plasma o donar suero. Habría que hacerlo en un laboratorio medianamente confiable y sería ideal poder titularlo. Entonces, la complementación con suero o plasma al momento de nacer es una buena práctica. ¿Está? Pero con respecto, ¿se puede saber la cantidad con respecto al porcentaje que tiene el calostro y el suero que yo le doy? Sí. ¿Es mayor el porcentaje de anticuerpos que tiene el suero que yo le estoy dando? Lo podés medir, podrías medir ambos. Es muy difícil medir en calostro el título de anticuerpos, pero el suero o el plasma que vos estás dando se podría titular por seroneutralización. Yo tengo, por ejemplo, 4 centímetros cúbicos cuando nace. Lo primero que va al estómago son 4 centímetros cúbicos. Ahora, para tomar 4 centímetros cúbicos de calostro, el perro tiene que mamar 2 días por lo menos. Porque ¿Qué raza? chupa, ¿eh? ¿Qué raza? No, bulldog inglés. Pero me refiero a el interés mío es saber si el calostro, si yo le estoy dando más cantidad que lo que le da el calostro. Hay una dosis peso, o sea, se calcula aproximadamente 1 mililitro de suero o plasma por cada 100 gramos de perro al momento de complementar y después dejarlo calostrar naturalmente. ¿Está? Entonces, es interesante en razas como Bulldog, que van a cesárea siempre, que la perra ahí la tenés media anestesiada, está estresada por la cirugía, que muchas veces no tiene una buena bajada de leche inicialmente. Entonces, Se te pasaron las 24 con más razón la importancia de suplementar. ¿Tá? Otras razas que paren naturalmente, quizás la práctica sea meramente complementaria. Yo creo que en algunas razas, sobre todo los PAG y todos estos que van a cesáreas, sería fundamental poder ¿Ustedes hacerlo. hacen el suero? ¿Doctor Fasán hace suero? No. El suelo no. No. Hay hemocentros que lo están haciendo. María Marta Rivero en su momento y hay 2 o 3 más que lo hacen. Emular lo hacen. Emular, que es María Marta Rivero. Una pregunta, entonces Sí. la vacuna preventiva, pre-servicio, ¿es a los 30 días antes del servicio? Sí, idealmente sí. Vos pensás que una vacuna de memoria, o sea, una vacuna en un perro adulto dispara y estimula la memoria en 12 a 36 horas, esto es un día y medio. El tema es no dar el servicio en el momento que haya replicación viral, porque puede haber resolución embrionaria. ¿Tá? Una vacuna, el virus replica hasta el día 15-16 aproximadamente.
Si yo te digo 30 días, es más o menos para poder tomar esa imagen, porque vos tampoco tenés muy claro cuándo vas a dar el servicio. Claro que no sabés. Si haces progesterona... Entonces, 8 días hasta la progesterona. Generalmente, con vacunar 15 días antes del servicio es suficiente. O sea, cuando la perra prácticamente está en celo. A ver, muchos de ustedes saben el periodo en que van a entrar en celo las perras. Nos mata el cambio climático. O sea, también es cierto que el cambio me está corriendo todos los celos. Antes era como más estacional la cosa. Ahora, con esta cosa tropical que tenemos, se fue todo al demonio. Pero lo ideal sería o calcular ojímetro o al toque. A ver, quien cría ya conoce a sus reproductoras y sabe cuándo medianamente van a... Hay comportamientos de proestro que nos dan una idea. Si después miden progesterona, nos da el tiempo de poder vacunar. ¿Está? Hay que ser muy observadores y depende, no es lo mismo criar, no sé, 6, 7 madres que tener 30, 50, 100, ¿no? O sea, todo depende de la escala, depende del tiempo que le puedan dedicar, si es su actividad principal o si es una actividad secundaria, si son ustedes o son sus empleados, o sea, hay miles de variables. Yo les diría, idealmente, es decir, definir qué perras van a ser servidas en esta temporada, es decir, en los próximos 6 meses, quiénes entran a servicio. Y esas perras estar atentos y decir, bueno, che, mira, tener un registro. Fundamental en todo establecimiento productivo que haya registros. Entonces vos sabés que determinadas razas ciclan cada 6, cada 8 meses, las más chiquititas pueden ciclar a lo mejor cada 5, las más grandes, los molosos, pueden ciclar a lo mejor cada 10. Entonces, ir ajustando según los registros y saber históricamente por dónde vamos a andar. No le van a chingar por mucho. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes vacunan, miden progesterona y resulta que a la semana está para tomar servicio, la decisión es tomar servicio. Sepan que si en ese momento hay virus replicativos, lo que puede llegar a suceder es que la perra no quede preñada, no retenga el servicio. ¿Está? Y que haya reabsorción y perderán una fecha. ¿Está? Y ese es el principal motivo. Ahora, reabsorciones ustedes tienen permanentemente también. O sea, ¿cuántas veces la perra no quedó preñada a pesar del servicio? Ni hablar si hacen inseminación, donde la tasa de fertilidad baja según por la inseminación, o sea, la de concepción. Entonces, atentos a eso también porque muchas veces ya en el criadero hay virus que se están replicando permanentemente y si justo están replicando en el momento que está formándose el embrión, ese embrión no es viable. ¿Está? Y eso pasa, lo busquen o no lo busquen, ¿no? Una vacuna no va a agravar la situación. ¿Está? Les cuento, si yo mido anticuerpos maternos en un cachorro, vamos a ver que del 100% desde el momento que calostró, los anticuerpos caen y recién cuando un anticuerpo materno cae por debajo del 10% y yo vacuno, recién ahí la vacuna es eficiente. ¿Esto qué significa? Que con 10% o menos de anticuerpos maternos circulantes en ese cachorro, esos anticuerpos no pueden neutralizar los virus replicativos de la vacuna. ¿Se entiende? Ahora, hay un momento en que cuando los anticuerpos maternos caen por debajo del 40%, esos anticuerpos, o sea, el 40, el 38, el 30, el 27, no tienen la capacidad de proteger frente a una infección natural, pero sí tienen la capacidad de neutralizar los virus vacunales, porque los virus vacunales son atenuados, son una pequeña cantidad. Ustedes piensen que una vacuna comercial tiene más o menos 10 a la 5, 10 a la sexta partículas virales. Estos son aproximadamente 10 millones de partículas de virus. ¿Está? Una vacuna comercial, 10 a la 6. 1 gramo de materia fecal infectada con parvo, 1 gramo, piensen que los perros con parvo pintan paredes. 1 gramo de materia fecal puede llegar a tener 10 a la 20 partículas virales. ¿Está? Entonces, la naturaleza está preparada para neutralizar infecciones naturales. Entonces, neutralizar una vacuna es muy sencillo para el sistema inmune. Entonces, cuando los anticuerpos maternos caen por debajo del 40%, ese animal no está protegido, pero yo lo vacuno y esos anticuerpos, esos pocos anticuerpos que quedan, neutralizan la vacuna. ¿Se entiende? Por eso son necesarios repetir revacunaciones después. Entonces, debajo del 40, cuando cae por el 40 y llega al 10%,
existe este periodo en que el animal no está vacunado, no está protegido por los anticuerpos maternos y si entra en contacto con el virus se enferma. ¿Se entiende? Eso es lo que llamamos periodo ventana, periodo gris del cachorro. ¿Cuántos De los días? 30 días más o menos. ¿Cuántos ¿no? días? Ahora se las complico, quédense tranquilos. Ah, bueno. La vacuna es eficiente, significa que la vacuna empieza a producir anticuerpos. Esos anticuerpos recién llegan a la máxima expresión a los 7 días. O sea que si yo vacuné y la vacuna sirvió, esa prima vacunación, recién a los 7 días tengo un título de anticuerpos que son IgM, una inmunoglobulina, la primera que se hace, que podría llegar a proteger, pero no es una protección del todo segura. ¿Cuándo yo tengo una protección efectiva? Cuando 21 o 30 días después doy la segunda dosis de vacuna y acá por memoria inmunológica, en 12-36 horas tengo el pico máximo de una segunda inmunoglobulina que se llama IgG y esa es la que me protege realmente contra la infección. A las 12 horas que diste la segunda. A las 12 horas de la segunda vacuna que vino 21 días después de los 7 días que te funcionó la primera, después de que cayeron los anticuerpos debajo de 10. ¿Está? Ahora, yo no tengo un solo cachorro. Si yo tengo un cachorro que sus anticuerpos caen antes, si yo hubiera vacunado antes hubiera sido eficiente, ¿se entiende? Si yo vacuné recién acá y a este cachorro los anticuerpos maternos se le cayeron acá, una semana antes lo podría haber vacunado. Claro. ¿Está? ¿Y por qué hay diferencias entre cachorros? Y ustedes lo ven. Hay cachorros que son más dominantes, que agarran las mejores tetas, y hay cachorros que son desplazados, que se quedan con las peores tetas. Hay diferencia de tamaño entre cachorros si ustedes no administran la lactancia. Y hay estamentos, digamos, de liderazgo dentro de la cachorrada. ¿Está? Entonces, vamos a tener cachorros más gordos que tomaron más calostro desde el día 0 y cachorros que se vienen quedando. Son los gordos pipones y las lauchas. ¿Está? Seguimos. El cachorro lo pesás todo el día y el que se quedó atrás lo pones en la teta 2, 3, 5, 10 veces hasta que levanta el peso. Tiene una tercera situación. El cachorro que más tomó es el que más tarda en caer sus anticuerpos maternos. Es el más gordo, el más lindo, el que tiene toda la pinta que se va a quedar como recría, es el que yo me quiero guardar. Pero es el cachorro que cuando yo doy la vacuna, al día 40, 42, la vacuna no es eficiente. Quizás 21 días después, cuando yo doy recién la segunda vacuna, para ese cachorro que tenía una alta tasa de anticuerpos maternos, pasa a ser la primera. ¿Se entiende? Por eso cuando vacunamos inicialmente no tenemos idea de dónde estamos parados. Es una caja negra. ¿Está? Por eso la vacunación a los 30 días generalmente es ineficiente. ¿Por qué es ineficiente? Porque tienen altos títulos de anticuerpos maternos. Ni hablar si ustedes complementan con suero o plasma. Si ustedes le meten suero o plasma al momento de nacer al cachorro, lo que hacen es irse, anda para atrás, a la curva celeste. ¿Está? Entonces, ese cachorro perfectamente podría ser vacunado quizás al día 50. Entonces, ¿qué situación ideal sería poder titular anticuerpos de esos cachorros y decir, mira, este está para vacunar, este no está para vacunar, a este démosle un refuerzo, a este no le damos refuerzo? O lo vendemos diciendo que tiene o no anticuerpos y que es prioritario vacunarlo o no vacunarlo y esperar. Perdóname, titular. Titular, sacar sangre y saber cuántos anticuerpos cero neutralizantes tiene el cachorro. Porque vos podés producir anticuerpos, pero no ser protectores. Hay enfermedades que los anticuerpos se buscan como herramienta de diagnóstico. ¿Entendés? Yo quiero saber si estuviste expuesto a un virus o una bacteria y mido anticuerpos. Ahora, que vos tengas anticuerpos no quiere decir que estás protegida. Significa que vos vistes, tu sistema inmune vio a ese virus o a esa bacteria. Ahora, si vos buscas anticuerpos cero neutralizantes, ya son anticuerpos que van a neutralizar la replicación viral y no los van a hacer infectivos. ¿Está? Esos anticuerpos son los que más me interesan, que son los protectores en serio. Porque el virus puede estimular la producción de un montón de anticuerpos que no sean protectores.
En caballos, cuando se mide anemia infecciosa equina, el caballo que tiene anemia infecciosa produce toneladas de anticuerpos y se mueren porque esos anticuerpos no protegen. ¿Tá? Para eso se hace el test de Coggins y se hace la reacción de anemia infecciosa para ver si el caballo estuvo o no en contacto con el retrovirus. No entendí. Cuando vos estás en contacto con un virus o una bacteria, producís un montón de anticuerpos. Sí. Algunos son protectores y otros no. Vos lo que tenés que medir o tenés que poder evaluar cuando haces una titulación de anticuerpos es cuáles son protectores. O sea, por eso nosotros, o me vas a escuchar y decir permanentemente hablar de cero neutralización, ¿tá? Que es una técnica especial que sale solo a buscar los anticuerpos que protegen. Y hoy se sabe que con determinados títulos hay protección por cero neutralización. ¿Pasa otra? Yo les decía vacunar cada 15 o 21 días. Hoy se sabe que, yo les contaba antes en la curva anterior, que más o menos la prima vacunación tarda una semana en llegar al pico máximo de anticuerpos cuando la vacuna es eficiente. ¿Está? Y lo que vemos es que los anticuerpos se producen y después empiezan a caer. ¿Por qué? Porque la sangre, para ser un tejido fluido, líquido, necesita una determinada concentración de proteínas. Si ustedes aumentan esa cantidad de proteínas que son los anticuerpos, la sangre se gelifica. Entonces, el organismo tiene mecanismos de regulación que hace que la sangre siga siempre siendo fluida. Si ustedes gelifican la sangre y se va a problematizar el tema y se van a morir porque no tienen capacidad de transportar alimentos y oxígeno, sobre todo. Ahora, sí. ¿Por qué caen esos anticuerpos? Porque se ha visto que hay curvas regulatorias que alcanzan el pico aproximadamente a los 15 días y eso es lo que hace que se dejen de producir anticuerpos. Otra de las cosas que se ven en la regulación es que cuando hay un estímulo inmunitario, lo primero que reaccionan son los ganglios. ¿Vieron que cuando ustedes se engripan, lo primero que nos tocamos es acá y notamos que los ganglios están inflamados? Porque son los ganglios los responsables de o sea, es el lugar donde se multiplican esos linfocitos que reconocen a los virus, y a las bacterias, y a los parásitos, y a los hongos. Entonces, como el virus de la gripe o los virus estos entran por vía oral o orofaringe, lo primero que se nos van a inflamar son los ganglios retrofaringeos submandibulares. En el perro, si yo doy una vacuna subcutánea, el que se va a inflamar es el ganglio axilar muchas veces, si ustedes aplican la vacuna en parrilla costal. Entonces, ¿qué pasaría? Necesito mecanismos regulatorios que no me transformen una respuesta inmunitaria en un linfoma, por ejemplo. O sea, los linfocitos se tienen que multiplicar y los ganglios se tienen que agrandar hasta algo medianamente aceptable que no me altere la funcionalidad del individuo. Si yo estimulo y esto se reproduce, se termina transformando en un cáncer que se llama linfoma. ¿Está? Entonces hay mecanismos regulatorios que frenan las células y hay mecanismos regulatorios que frenan la producción de anticuerpos. El pico máximo de regulación negativa para que no haya producción de anticuerpos y de células se produce a los 15 días en los ganglios. Y ese es el momento en que muchas veces aquellos que siguen vacunando cada 15 días pretenden disparar una respuesta secundaria. Por eso no es deseable que la vacunación se repita a los 15 días. Ustedes tienen que dejar pasar esa curva regulatoria y recién 21 días después disparar una segunda curva que es la respuesta de memoria. ¿Se acuerdan? O sea, 21 días después como mínimo, 30 días si no hay riesgo y se alejan más todavía de la regulación, y van a ver que en 2 o 3 días alcanzan el pico máximo de regulación. ¿Sigue habiendo regulación en esa instancia? Sí, sigue habiendo regulación, pero las curvas regulatorias siempre tienen el mismo tenor. ¿Está? Entonces, es lo que yo les contaba antes. Si ustedes dan una vacuna por año y lo que están buscando es que pasen anticuerpos en el calostro, la vacunación tiene que ser lo más cerca posible del momento preservicio, porque si no, estas curvas regulatorias hacen que no hayan anticuerpos circulantes, justamente porque llevan y deprimen la producción de anticuerpos. Si no, la sangre sería una gelatina. Nosotros y los animales estamos permanentemente produciendo anticuerpos contra patógenos y no patógenos. De hecho, los alérgicos producimos anticuerpos contra polen, contra ácaros y cosas que no son patogénicas, pero hay producción de IgE, por ejemplo. Bueno, constantemente se están produciendo anticuerpos y hay sistemas de regulación que hacen que eso baje, porque si no la sangre sería una gelatina. Por eso, lo ideal sería vacunar cada 21 o cada 30 días. Seguimos. ¿Qué pasa con una vacuna? Una vacuna generalmente tiene un 80% de cobertura
una buena vacuna puede proteger al 80% de la población aproximadamente. Me va a quedar un porcentaje de animales que va a tener una respuesta excelente y me va a quedar un porcentaje de animales que todavía no van a quedar inmunizados. Por ejemplo, que trabajó con una población de 100 Rottweilers y después de la cuarta dosis de vacuna, vacunando cachorros a partir de los 40 días, todavía quedaba un 2, un 3% no protegidos. ¿Está? Entonces, ninguna vacuna protege al 100% de la población. Eso lo tenemos que asumir como una condición sine qua non y saber que son necesarias las revacunaciones para poder acompañar este proceso de proteger a la mayor cantidad posible de la población. Biológicamente, las poblaciones se autorregulan y justamente sobrevive el que logra desarrollar inmunidad. Y no se va a reproducir aquel que se muere, lógicamente, ¿no? Entonces, hay una presión de selección natural producto de las infecciones naturales. Cuando el hombre interviene en un sistema productivo y empieza a manejar genética y empezamos a rescatar animales que se hubieran muerto naturalmente, vamos en contra de esta selección natural. De hecho, la definición de razas nos llevan a eso muchas veces, ¿no? Y muchas de las razas que nosotros hoy criamos, biológicamente y naturalmente no hubieran existido nunca si no hubiera intervenido el hombre. Entonces, tengamos en cuenta este concepto cuando queremos hablar de protección vacunal. ¿Por qué insistís en las buenas vacunas? Hay vacunas que van a tener... Hay distintas calidades de vacunas. Ninguna. Volvemos al importado. Yo no recomiendo vacunas. Y al nacional volvemos. No pasa, no, yo te aseguro, mira, yo tuve oportunidad de estar en ambos lados. Sí. En algún momento estuve con vacunas nacionales asesorando y en otros momentos con vacunas internacionales y te aseguro que depende mucho del lote. Lo que yo siempre digo es hay que buscar un laboratorio que a mí me dé un buen servicio postventa, que me diga, que me respalde en lo que yo haga y cuando haya quilombo que esté presente. Un colombiano que me trajo unos perros me dijo, y siempre así, siempre le das del mismo laboratorio. O sea que el tipo me dio la pauta que él, en Estados Unidos, cambia, si le da 3 vacunas al perro, cambia de laboratorio para hacer una mezcla entre esto que estás diciendo vos. A ver, hoy SENASA lo único que controla en las vacunas aprobadas con certificación es esterilidad e inocuidad. No hay control de potencia en ninguna vacuna canina, excepto las enfermedades zoonóticas que son rabia y leptospirosis. Pero SENASA yo tuve hace 20 años un problema de parvo en el criadero y también lo único que encontraba esterilidad. Fuimos, hicimos todo, nada más que eso. Yo laboratorio, cadena de frío controlé. Claro, yo laboratorio, si a mí me aprobaron, tengo un certificado de vacuna y envaso agua estéril, SENASA me lo aprueba. Sí. Claro. Fuimos Y ojo porque las multinacionales están afectadas en la misma regulación. Entonces, y te aseguro, yo hasta hace 2 años, la gente de Virbac, el laboratorio francés, me pidió cierto asesoramiento y te aseguro que cortaban clavos con el tema de los despachos en barco. Como el avión era carísimo y rentable, o sea, con todo el tema del euro y dólar era un quilombo, la mandaban en barco y salía el barco y tardaba. Y viste, yo decía, ¿y quién me asegura la cadena de frío acá? Y está aprobada ya. Entonces, bueno, cosas que pasan. Entonces, ¿cuáles son las buenas vacunas? Las que son En la próxima charla les cuento. Vacunas principales y secundarias. Hoy un poco reforzando esto son los lineamientos de una asociación internacional de veterinarios que aconseja o dice que parvo, moquillo, adenovirus, que es el que produce hepatitis, y rabia son las vacunas core. Esas serían las valencias principales que debería tener toda vacuna. Y son secundarias el resto. En nuestra situación y en este momento con todo el quilombo de las inundaciones y climáticos, leptospirosis yo la pasaría arriba, no la dejaría abajo. ¿Entienden? Pero el resto para influenza, corona, microsporum, bordetella, giardia son secundarias. Es parte del marketing del laboratorio y del impacto de la enfermedad en ese criadero en particular. ¿Está? Tampoco se consiguen esas vacunas. Yo el otro día vi... Bordetella no la tiene nadie. Giardia tuvieron el año pasado nada más. Yo vi hace
2 semanas, un certificado que el perro iba cada 2 meses al veterinario a darse la de Yardia, Bordetella. No sé cómo logran que 18 vacunas en el año. Sí, un gran negocio. Sigo. Bioseguridad. ¿Cuál es el concepto de bioseguridad? Yo quiero bajar la carga ambiental y no quiero permitir que los susceptibles entren en contacto con el patógeno. Esa es la intención de cualquier medida de bioseguridad. Todo lo que es bioseguridad lo van a ver con ese simbolito. Seguimos. Algunos conceptos. Bioseguridad es todo un capítulo, habría que dar una charla exclusivamente de bioseguridad. Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto proteger la salud, la seguridad del personal, de los animales, de la comunidad, del medio ambiente, frente a riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. O sea que cuando hablamos de bioseguridad no estoy pensando nada más que el perrito, que el cachorro no se me enferme de parvo. ¿Está? Estoy pensando que si tengo un empleado tiene que estar en buenas condiciones y sobrevivir a la crianza, por ejemplo. Sigo. Prevenir enfermedades que se transmiten entre el paciente y el personal, manejo de las exposiciones laborales y manejo del personal del equipo de salud con las infecciones. Sigo. ¿Qué son? ¿Qué es la bioseguridad? Y lo definimos también con protocolos. Habría que desarrollar en el criadero, si uno quisiera de alguna manera, entre comillas, certificar o estar calificado, poder demostrar que tiene protocolos de limpieza, protocolos de desinfección, de desratización y de desinsectización. Entonces, los protocolos ¿qué son? Son normativas, son manuales operativos que hay que sentarse a escribirlos, porque si mañana uno quiere de alguna manera ser auditado o ser certificado, poder demostrar que tiene un procedimiento y después que eso sea verificable. ¿Se entiende? Sigo. Evitar riesgos químicos, todo lo que es el manejo de desinfectantes, insecticidas, tóxicos. Evitar riesgos físicos, radiaciones, electricidad, traumas sonoros, mordidas. Todo lo que es ergonómicos, acá pienso en todo lo que tienen los molosos, ¿no? Y cuando los quieren bañar y cuando, o sea, he visto gente sin cintura, literalmente, porque no tienen las condiciones apropiadas para organizar prácticas de manejo de perros que pesan 60, 70 kilos. Todo lo que es biológico, todo lo que son fluidos, secreciones, excreciones, todo lo que es vectores, y todo lo que es la parte psicológica. O sea, ¿cuántos de ustedes dejan de dormir en el momento de las apariciones? ¿Está? Veo muchas ojeras por acá. O sea, pero es real. ¿Cuántos de ustedes tienen empleados confiables que han formado y que han capacitado? De noche nadie. No, algunos hay. Conozco gente que tiene gente calificada y que los cuida como oro porque realmente son los que muchas veces salvan el establecimiento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Donde se los afanan entre ustedes y esas cosas también. Planes de contingencia, siempre hablo de lo mismo. Nunca pasa nada hasta que pasa. ¿Y cuántos de ustedes tienen previsto qué pasa si hay un incendio, una inundación, cortes de luz, cortes de agua? ¿Está? O sea, hay que sentarse previamente a pensar qué es lo que vamos a hacer. Porque una cosa es mover 5 o 6 perros y otra cosa es mover 50 perros. ¿Está? Y una cosa es prever que hay agua. Hace poco hubo un brote, hace poco fue la semana pasada, de Escherichia coli en agua en la zona de Berazategui. Se murieron 3 o 4 chicos y hay más de 200, 300 afectados. De ahí somos nosotros. Más de 1000 Son ustedes. Bueno, las autoridades sanitarias municipales no tenían plan de contingencia. ¿Está? Entonces, yo sé que cuando planteo esto en un criadero suena como a ciencia ficción, pero me parece que si uno quiere trabajar seriamente se tiene que sentar a pensar esto. Aparte, les digo, hoy tenemos 4 o 5 provincias bajo agua. ¿Está? Y acá hace 3 semanas que está lloviendo también. Y 3 semanas de lluvia, bueno, permanente. Vieron que el dengue, la chikungunya y el zika remota formación. Hasta hace 4 o 5 años, pensar en Ehrlichia era una cosa de algún loco que estudiaba. Hoy Ehrlichia, yo cuando me traen un paciente oncológico, lo primero que hago es medir anticuerpos de Ehrlichia. Y estamos encontrando Ehrlichia en 1 de cada 3 perros de la zona del Capital o Gran Buenos Aires. ¿Qué es la Ehrlichia? La Ehrlichia es un parásito, es un protozoario, un parásito unicelular que te infecta y te provoca, entre otras cosas, disminución de plaquetas y te puede matar por un síndrome hemorrágico. Eso lo provoca la garrapata, ¿no? Lo transmite la garrapata. Entonces, hoy yo, creador, me pondría a pensar seriamente en un plan
de erradicación de garrapatas de mi criadero. ¿Tá? Y chequearía y trataría de tener algún papelito que diga que mi criadero está libre de Ehrlichia. ¿Tá? Entonces, ¿Cómo obtenés esa certificación? hay que trabajar mucho. Esa es una de las cosas que estamos tratando de armar con Raúl. O sea, justamente ver cuál es la capacidad, la posibilidad y que sea viable y funcional para todos, ¿no? O sea, que esa certificación de alguna manera sea un valor agregado a los animales de ustedes. ¿Cuál es un objetivo a buscar? Y también ver qué posibilidades hay de que los animales que vos tengas eso, por ejemplo, vos llevas por una exposición o algo, vos tengas la protección, que se exija a los demás que estén en buena salud y en exacto. Vos tenés al perro parado acá y ahí caca. Sí, totalmente. Exacto. Es que cuando empezás a hacer bien las cosas podés exigir para afuera. El problema es que cuando vos no tenés, no tenés mucho respaldo, ¿qué podés exigir afuera? Si capaz sos vos el que está llevando el problema, ¿no? O sea, ahí es donde yo digo muchas veces uno empieza a ordenar, ¿no? Empezás a marcar el ritmo. Y decís, bueno, hoy hago esto, mañana hago esto otro. O sea, acá hay un plan o una propuesta de mejora continua. Esto es como los japoneses, ¿viste? Todos los días un pasito y vamos haciendo. No tiene un fin. No. Es una búsqueda permanente. El horizonte de Benedetti. ¿Para qué es el horizonte? Para seguir caminando. ¿Está? Es inalcanzable. Seguimos. Bioseguridad. Todo lo que son barreras de protección primaria para los cachorros. Todo lo que son guantes. ¿Está? Yo con guantes tengo que manejar, si vivo para insectos, con guantes tengo que manejar si uso glutaraldehído para el problema del benzalconio. No me sirven los guantes descartables quirúrgicos. Si uso glutaraldehído, pues se disuelven, tengo que usar de isonitrilo. Entonces, hay hoy conocimiento y conceptos que tenemos que empezar a manejar. Todo lo que es descartable de punzantes. ¿Cuántas jeringas y agujas usan ustedes? ¿Tá? ¿Cómo se eliminan esas jeringas y agujas? ¿Tá? Seguimos. Todo lo que es la tipificación de residuos. O sea, yo hasta ahora no he visto en ningún criadero que me separen residuos. Ya se ríen porque lo han pensado al menos. Eso está bueno. Pero tenemos que empezar a trabajar con algún nivel de criterio para facilitar después la recolección de esos residuos. No les digo que se anoten en una empresa que elimina residuos biológicos y patológicos, ¿verdad? Porque no se los exigen hoy las reglamentaciones. Pero tener la capacidad que si mañana llega la regulación para ustedes ya sea una práctica habitual. Aunque después venga el de que recolecta basura y mezcle todo de nuevo, ¿está? Pero ustedes hicieron su parte. Seguimos. Todo lo que es punzocortantes hay puntualmente un montón de envases y porquerías que sirven para guardar las agujas, las hojas de bisturí de los raspajes, los vidrios y todas las cosas que se utilizan. Seguimos. Desinfectantes. Lo más común es recurrir a la lavandina. ¿Es la lavandina un buen desinfectante? Sí, es muy buen desinfectante en la medida que haya una muy buena higiene. La lavandina tiene el problema que se inactiva rápidamente con materia orgánica. Entonces, si ustedes no limpiaron previamente, van a usar lavandina. ¿Cuánto uso de lavandina? Una parte en 32 de agua. O sea, mido 1 litro y le agrego 31 litros de agua en un recipiente. Esa concentración, 1 en 32, me sirve para inactivar al virus del moquillo y el virus del parvo, por ejemplo. Insisto, el problema es que no lo puedo tener elaborado mucho tiempo porque rápidamente se inactiva, no puede estar expuesta a la luz, la materia orgánica me inactiva. Es bastante lábil el efecto lavandina, pero es bueno en ese momento. Yo le digo una parte en 32 y la experiencia después, ¿qué es? Agarran los bidones de cloro que no tienen idea cuál es la concentración, le echan un chorro y hasta que no lloran todos, los perros están tosiendo y largando los pulmones, ¿no? Y se queman todos y no huelen durante una semana, 10 días, no les echan más porque no sentís el olor. Exacto, comen cualquier cosa porque no hay olor. Bueno, eso no sirve, ¿está? La intoxicación tampoco es buena. Los clorados lamentablemente son carcinogénicos, entonces no jodamos con tanta lavandina pura y tanta cosa, no nos hagamos los héroes cuando no es necesario. ¿Tá? El cloruro de benzalconio es un muy buen desinfectante. ¿Sirve para parvo? No, no sirve para parvo, es excelente para moquillo, ¿está? Pero no sirve para parvo. ¿Sirve para coccidios? No, no sirve para coccidios, ¿tá? Pero es muy bueno para herpes. Entonces, algunos desinfectantes me van a servir para algunos patógenos y otros para otros. Me sirve para parvo, por ejemplo, y para coccidios el Virkon. El Virkon es glutaraldehído. Virkon es una marca comercial.
está el Glutazam y hay 3 o 4 marcas comerciales más. ¿Cuál es la droga del Glutaraldehído es el desinfectante que mata al virus del parvo y que inactiva. Glutaraldehído. Gracias. Los amonios cuaternarios van para el lado del cloruro de benzalconio, ¿está? O sea, muchos de ustedes les ofrecen, porque son baratos, porque hay muchas marcas comerciales, amonios cuaternarios. Ahora, cuando tienen problemas de parvo, yo les diría, prefiero que usen una buena lavandina antes que un amonio cuaternario o cloruro de benzalconio. Ahora, en un criadero sin mayores problemas, que no hayan tenido brotes, quizás una buena alternativa sea una rotación. Entonces, en los protocolos de limpieza decir, día por medio, cada 72 horas, establezco yo una rotación. ¿Se entiende? Y un día uso lavandina, otro día uso Virkon, otro día uso amonio. ¿Puede afectar la gestación alguno de estos elementos? La gestación. Son carcinogénicos, son carcinogénicos, muchos son carcinogénicos. Por eso tenés que trabajarlos en las diluciones que te indica el fabricante. No usen más puro, porque si usan más puro van a tener problemas ustedes, el que los manipula y los cachorros. Nosotros usamos amonio o cosas y lo preparamos con agua tibia. ¿Es verdad que se activa más? No te sabría decir, eso te lo debo. No lo sé. Creo que la lavandina con agua fría, bien fría. No, el amonio... La lavandina se te va a volatilizar, es muy volátil. Entonces, el agua tibia yo creo que justamente te la vaporiza rápido. Ahora, disculpa, ¿el isoform es como un pediluvio? El isoform es cloruro de benzalconio. Yo pongo un pediluvio, no he tenido enfermedades, sí. Pero para evitar traer desde afuera. Sí. ¿Con qué? ¿Con qué? Con cloruro de benzalconio, sí. Pero me estoy dando cuenta que tampoco me sirve para todo. No me sirve para todo. Podrías ingresar coccidios en tus zapatos. Por eso. O el que te trae el balanceado que vino de otro criadero te mete coccidios. ¿Qué tendría que hacer? ¿2 pediluvios y pasar por uno? No, por otro? quizás, ojo, cuando yo te digo el glutaraldehído te inactiva también el mosquillo, o sea, no es que no te sirve para mosquillo. Es muy buen desinfectante, se usa en galpones aviares. O sea, ustedes van a encontrar que se venden bidones de 5 litros y te rinde 2000 litros quizás. Está dividido. No es barato, pero rinde mucho. 4.000 litros. 4.000 litros. O sea, hay que buscarlo, hay que preguntar. Hay muchos de ustedes de acá que ya están usando estos productos con muy buen resultado. Pero el glutaraldehído. Sí. Yo lo usaba antes para esterilizar en otro rubro. Sí. Tiene que tener 24 horas de sumergión, de estar sumergido, para de inmersión, claro, para que esterilice. Sí, una cosa es esterilizar, otra cosa es desinfectar. Está bien, pero si las cosas, hacele, ¿no? Que vos tenés parvo o moquillo, vos tenés que lavar toda la mamadera, todo lo que necesites de los cachorros, jaula, todo lo que sea. Sí. Tenés que tenerlo 24 horas sumergido, o previamente hervirlo, ¿no? Ahí podrías hacer un ciclo de tener 2 bebederos y comederos. No, sí, eso. Entonces, sí, eso. Se dejaba un día en inmersión 1. Por eso, 24 horas para esterilizar. Pero, claro, para limpiar. La desinfección es una higienización, que es aceptar una carga mínima de patógenos en el ambiente. Sí, pero hay que hacer eso si hubo una infección, para volver a utilizar las cosas, porque si no es como... Si hay una infección, hay que sentarse a definir cuál es la mejor estrategia, claro, y cómo usamos, e incluso preguntarle a algún técnico químico estas cosas que van surgiendo, que yo la verdad ni me las planteé porque no las sé. Entonces... sí, igual eso con 24 horas de sumersión, bueno, eso con el diluido como tiene que estar... Esto es respecto al Virkon. Eso con respecto al Virkon, exactamente. Claro. Seguimos. El tema de plagas. El tema de plagas, hay cantidad de insecticidas, hay que también, una cosa es usar un piretroide, otra cosa es usar un órgano fosforado. El mercado nos ofrece un montón de marcas, muchas veces terminan siendo las mismas drogas. O sea, es muy frecuente el uso de clorpirifos. El viejo Actol era clorpirifos, el TEA era clorpirifos, que es un órgano fosforado que tiene determinada acción. Hoy, por ejemplo, la reglamentación de la ciudad impiden fumigar con clorpirifos en zonas gastronómicas, en consorcios. Está prohibido su uso, ¿tá? Y solo habilitan el uso de piretroides.
está lo que es poder de volteo, poder de residualidad. Hay que sentarse a estudiar un poquito eso y ver cuál es la mejor estrategia y combinación para sacarse plagas de encima. Hay cebos mosquicidas. El tema de las ratas. El tema de las ratas, los roedores son importantes vectores, fundamentales en la leptospirosis, pero también te llevan un montón de otras cosas. Entre ellas parvo, por ejemplo. ¿Está? O sea, las moscas les pueden llevar parvo por depositarse en materia fecal. Si les dijimos que 1 gramo de materia fecal de un perro infectado me libera 10 a la 20 partículas virales, una mosca me lleva la carga suficiente. Entonces, si no puedo eliminar las moscas, tendré que poner tules sobre las jaulas. ¿Se entiende? ¿Cuánto huele? No sé, pero hay estudios, habría que ver la especie y todo esto. Hay muchos sobre mosca de los cuernos que hicieron estos estudios y vieron que tienen capacidad de viajar de un campo al otro. Mosca de los cuernos, que es una. No sé la mosca doméstica, y dentro de la mosca doméstica tenés 5 especies por lo menos. Entonces, ¿has visto esas parrillas que ponían antes en algunos restaurantes? Las violetas esas. Sí. Y hay cebos con feromonas y hay trampas para moscas que se pueden hacer con azúcar y levadura, que las hago yo con botellas invertidas. La mosca siempre vuela para arriba. Una vez que se mete en un cono no ponga la salida y se ahoga en un fondo de agua. Fantástico. El tema de ratas. Seguimos. ¿Cómo es la trampa esa? Una botella de 1,5 litros la cortan a la mitad e invierten el cono. En el fondo ponen agua azucarada y levadura. La levadura en calor produce dióxido que atrae a las moscas, más el azúcar que puede quedar un poco en el fondo. Entonces la mosca entra y se manda adentro. Y una vez que está adentro, vuela siempre para arriba, no encuentra la salida, no vuelve a embocar. Entonces se ahogan. Y te queda el mosquerío. Está bueno. Esto es simpático, se divierte mucho con mi hijo. Caracoles y babosas. Ojo al parche, porque se usa metraldehído como eliminador de estas porquerías y es terriblemente tóxico y no tiene antídoto. ¿Está? Entonces, convivan con las babosas, convivan con los caracoles, o los eliminan si se los comen, o les ponen sal gruesa, o hacen algún conjuro, pero no usen estos molusquicidas en los criaderos, porque van a empezar a matar perros y no van a tener cómo sacarlos. No contagian nada, creo. No, pero morfan las plantas, ¿viste? Es un tema estético. Con 3 semanas de humedad, ¿viste? Y los perros también te morfan las plantas. Los perros también te morfan. Y las lagartijas, yo también la de lagartijas. Seguimos que nos rajan y siempre pasa lo mismo. Raticidas, hay estrategias miles, ninguna es del todo efectiva y tiene que ir rotando porque las ratas son terriblemente inteligentes y según lo que tengan para morfar, ustedes pueden poner el cebo más atractivo y no les va a dar bola porque si las tipas tienen alimento, nada mejor que una eucanuba o un proplan para morfar, ¿por qué voy a comer un cebo? Entonces bueno, hay otras cosas como hay trampas, están las bandejas pegoteadas, después hay que saber cómo eliminar esa raza, ¿no? Porque querés agarrar y es una especie de jabalí salvaje que no puede meter la mano, ¿no? Entonces, pero bueno, hay estrategias. Seguimos. Vamos a hablar 2 palabras del parvovirus. El parvovirus se define como virus del parvo canino y el primer registro histórico en el mundo es de 1978, es una enfermedad muy reciente, no pasó mucho tiempo. La gran epizodia mundial fue en 1978. ¿Cómo aparece ese parvo? Es un salto de especie de virus. Del virus de la panleucopenia felina, una enfermedad exclusivamente del gato, el virus muta y empieza a infectar perros. Y se empiezan a morir perros en todo el mundo y nadie sabía muy bien por qué y aparecieron un montón de teorías. Y este virus se denominó CPV2. ¿Está? Hacia 1980, o sea, 2 años después de declararse la epizotia, aparece la primera mutación y se define un genotipo nuevo que es el CPV2A. ¿Está? Hacia 1984 aparece otra mutación del CPV2A y se denomina CPV2B. Esa mutación fue aislada por laboratorios Fordoche y generó una nueva vacuna. Hasta el momento solo había vacunas con CPV2. ¿Ya? No había ni vacunas contra CPV2A y no había vacunas contra CPV2B. Sigo. Se mantuvo el CPV2B hasta que en el año 2000 se describe en Italia el primer brote de un parvovirus que mataba a cachorros y mató incluso a adultos y se lo denominó como CPV2C. Ahora, lo que supimos muy pocos años después es que el CPV2C
no era una mutación del B como venía sucediendo desde el 78, sino que había sido un salto de especie como fue originalmente, una más, y es un salto de especie del parvovirus del zorro al canino. Porque es un canino. En Argentina, el primer caso de parvovirus por CPV2C fue en el año 2003. Y yo pongo 2008 porque recién en el 2008 nos enteramos que era un nuevo genotipo. Veníamos de asesorar a un grupo de laboratorios con problemas de animales que se enfermaban tras vacunación completa. Y una de las cosas que se decidió fue congelar muestras y dijimos, como Walt Disney, algún día tendremos la tecnología para saber qué es esto, porque había algo que no cerraba en cómo era posible. Ahí empiezan a rajarnos. Entonces, la decisión fue y apareció el trabajo. En el 2014, fíjense, pocos años después, empiezan a aparecer acá en Argentina por PCR variantes CPV2A, pero una variante asiática, que no tiene nada que ver con la CPV2A de 1980. ¿Está? Esta es un poco la historia del parvovirus y del CPV. ¿Cómo sigue? No tenemos la más peregrina idea. Estamos estudiando y queremos ver cómo podemos proteger. ¿Qué certezas tenemos del parvovirus? Pocas. O sea, realmente es un mal dolor de cabeza que las resoluciones que tenemos. Las vacunas comerciales sirven parcialmente. Hoy no hay una sola vacuna comercial que tenga la variante C. A pesar que en el mercado hay una campaña de marketing que dice nosotros tenemos el parvo C. El parvo C que tiene esta empresa que dice tener la variante C se denomina C por Carmichael, que fue el virólogo que descubrió el parvovirus en el 78. ¿Está? Entonces es una picardía de marketing y de comunicación, pero no hay una sola vacuna comercial que tenga la variable o genotipo CPV2C. ¿Está? Seguimos. Las vacunas comerciales poseen el genotipo CPV2, que es la variable original del 78, excepto las vacunas Duramune, que son las X4-2 que ahora maneja Boehringer. ¿Está? Todas las otras vacunas nacionales importadas tienen CPV2, que es el virus que mejor se cultiva en CRFK, que es una línea de cultivo, e industrialmente está preparado todo el mercado para producir CPV2. ¿Se entiende? Y esa protección sigue siendo parcial, por eso insisto con esto. Seguimos. ¿Una más? Necesitamos protección por anticuerpos, los seroneutralizantes que les decía antes, y por células para que la protección sea efectiva. ¿Está? Seguimos. El hemograma, lo primero que vamos a ver de un cachorro que sospechemos parvo es una leucopenia. Es casi característico, el 80% de los animales infectados les cae drásticamente la cantidad de glóbulos blancos en sangre. Un hemograma vale 2 mangos, hay que sangrar al perro y tenemos el resultado en el mismo día. ¿Está? Segundo, necropsia y histopatología. Hay una lesión bastante característica que nos lleva a sospechar que hay un parvovirus presente, que es la linfocitólisis. Se necrosan, se mueren las placas de Peyer, que son los nódulos linfáticos del intestino, sobre la luz intestinal. Eso es bastante característico del parvo. Hay una inmunocromatografía, es como el EVA-TES. Hay un EVA-TES para saber si hay parvo o no y encuentra el virus. Entonces, por hisopado rectal o en una necropsia, buscando contenido intestinal, podemos establecer si está el virus presente. Esta inmunocromatografía no me diferencia si hubo una vacunación. Ojo con eso. Entonces, si yo vacuné en los anteriores 15 días y me hago una inmunocromatografía y me da positiva, no sé si es infecciosa, entonces la inmunocromatografía la podría usar en animales no vacunados y tendría certeza de diagnóstico. ¿Está? Y es mucho más rápido que una necropsia, por ejemplo, pero depende de qué estamos analizando. La serología, existe hoy la posibilidad de evaluar anticuerpos seroneutralizantes y una vez más, si hay una respuesta vacunal, los anticuerpos seroneutralizantes van a aumentar significativamente. En una infección, los títulos se elevan muchísimo más que en una vacunación. Entonces, ojo, toda vacunación próxima, si es un cachorro que tiene 2 dosis de vacuna, por ejemplo, y se enferma, lo que sea inmunocromatografía y titulación de anticuerpos, hay que analizarlo muy puntualmente y acompañarlo de un montón de otros datos para poder afirmar si es o no la infección natural. ¿Se entiende? Seguimos. Tenemos una técnica que se llama reacción en cadena de la polimerasa, PCR, que sí nos da una prueba de certeza, porque si yo hago la secuenciación puedo obtener qué genotipo es y te dice si es CPV2C, si es CPV2A o lo que sea. ¿Se entiende? Ahora, no es
no es una prueba económica. Acá se hace la PCR, pero la secuenciación se manda a hacer afuera. Entonces dependemos de algún grupo coreano, dependemos de algún grupo yanqui, que son más lentos para secuenciar. ¿Tá? No es fácil. Seguimos. En inmunocromatografía yo les hablaba de Nevatest. Esto es una plaquita de inmunocromatografía. Es igual. Donde hay una línea me da negativo, que es el control. Si me aparecen dos líneas es positivo, está embarazado o tiene parvo. ¿Tá? Vamos a ver una más. Tenemos la C de control, esa es la línea que aparece en los tres kits. Tenemos la T, que es el test. Fíjense, en la primera, hacemos clic, me da negativo porque tengo una sola línea. En el segundo me da positivo porque tengo las dos líneas. En el tercero tengo un positivo débil. La foto quizás no se vea bien, pero si uno lo aprecia personalmente va a ver una pequeña liñita, ¿no? ¿Perdón? Se llega a ver, fantástico. Esto es la inmunocromatografía, esto se hace con suero. ¿Está? Perdón, con suero, no, con contenido de intestino o hisopado rectal, me equivoqué yo. Seguimos. Perdón, si esta da negativa, ¿el PCR puede dar positivo? Sí. Sí, porque tiene mayor capacidad de detectar, es una cuestión de carga. ¿Tá? El PCR, ¿qué es esto? Así se ve el PCR, esas líneas netas luminosas. La primera es una escala de peso molecular, las otras calles de la 1 a la 5 son calles positivas, cada uno es una muestra. Me dice que en ese peso molecular están las bandas de parvovirus. Esto me dice, esto es parvo positivo. Sí. Después viene el trabajo de secuenciación que me dice qué aminoácido hay en cada uno de esos amplicones. Y hoy se sabe, según qué virus es, cuál es cómo lo llamamos. ¿Está? Acá te compara el virus del parvo CPV2, el de la enteritis del bisón, que es un virus que es muy exótico para nosotros, sí. El virus de la panleucopenia y las variables de genotipo del parvo. Según cómo son estas marcas, es una o es otra. Exactamente. Seguimos. Conclusión, con el tema parvo sabemos poco, el virus muta más rápido de lo que hoy sabemos a nivel científico. La prevención es fundamental. Podemos potenciar las vacunas convencionales con factor 2, lo estamos haciendo con bastante buen resultado en muchos criaderos. El planteo de virostasis con el Inmunoral, el TR5, una vacuna que la llamamos Immunovax, que en otra charla les cuento qué es lo que hace, el factor beta como virostático. Tratamiento, cuando llegamos al tratamiento tenemos un problema, se van a morir un montón de perros, vamos a gastar un montón de guita, va a ser frustrante, entonces vuelvo a lo mismo, lo ideal sería prevenir y trabajar con estos protocolos preventivos. Seguimos. A nivel de tratamiento, factor beta, 2G, bioseguridad, controlar y seguir guiando, seguimos. Y la duda y la propuesta final sería, ¿tendremos capacidad algún día de certificar criaderos? Y esa es un poco la ambición que tenemos. Seguimos. Dos palabras de parásitos, esto lo voy a pasar rápido, así podemos empezar a tomar una Coca-Cola. Yo creo que este es el primer paso que tenemos que dar. Antes de plantearnos controlar el parvo, controlar el moquillo, controlar infecciosas, podemos entrar controlando el tema parasitosis, ¿está? Y el monitoreo por pools de materia fecal en los distintos lugares del establecimiento que ustedes manejan. ¿Qué hace el parásito? Provoca pérdida de peso, disminución del crecimiento, anemia, es la puerta de entrada a otras infecciones virales, trae alteraciones mecánicas, trastornos respiratorios y neurológicos. ¿Qué puedo hacer? Tenemos que diagnosticar qué parasitosis tenemos que poder monitorear cómo evolucionan las parasitosis en nuestro criadero, hay que desparasitar estratégicamente, hay que tener capacidad de derrotar las drogas y hay que inmunomodular para disminuir la resistencia antiparasitaria, porque uno de los problemas que tenemos es que los parásitos desarrollan muy rápido resistencia. Seguimos. Hoy el mercado nos ofrece... estos son ejemplos de parásitos. Ascaris, ancilostomas, que son hematófagos, estos son los últimos, los segundos provocan anemia y están presentes en todos los criaderos. Todos los cachorros tienen Ascaris o ancilostoma. Algún día, si quieren, hablamos del ciclo, que es todo un tema. Seguimos. Otras especies que están presentes, Trichuris arriba, el gusano látigo, que aparece mucho en perros viejos, pero también está en animales jóvenes. Cestodes, las tenias, el dipilirium, transmitido por la pulga. Teníamos también cantidades importantes. Seguimos. Estas son la forma de visualizarlo en los coproparasitológicos, o sea, uno más. Hoy, todas estas formas de parásitos le podemos poner nombre y apellido por un estudio coproparasitológico en microscopio. ¿Está? Son técnicas económicas, son técnicas sencillas y hay que sentarse a pensar
de qué manera vamos a monitorear parasitológicamente el establecimiento. Yo les aseguro que cuando ustedes empiezan a controlar los parásitos, empiezan a aumentar los pesos de los cachorros, empiezan a tener mejor rendimiento, empiezan a tener cachorros más pesados, empieza a haber un montón de beneficios secundarios que no se dan cuenta hasta que los controlan. Seguimos. A nivel antiparasitario, el mercado te ofrece un montón de marcas. ¿Está? Lo importante que tenemos que conocer son cuáles son las drogas, porque de estas marcas muchas son compartidas. ¿Está? Entonces, muchas veces te dicen, no, yo un día uso Total Full, otro día uso el Aprax, y capaz que le estás dando la misma droga. ¿Está? O drogas muy emparentadas. Entonces tenemos que saber cuál es el criterio en la rotación de drogas para manejar el tema de resistencia. A nivel de drogas, se conocen una más. Para cada tipo o familia parasitaria hay distintas drogas, que estas son las que se tienen que ir rotando entre desparasitación y desparasitación. Por eso es importante diagnosticar previamente qué parasitosis está presente. Y sobre esto hay estrategias inmunoterápicas que me permiten potenciar el tratamiento. ¿Está? Una más, por favor. Tenemos distintas estrategias, ahí está, que nos van a permitir aumentar. Yo después, esto van a tener acceso a este PowerPoint, se los dejo y eso quédense tranquilos, no desesperen. Seguimos. Esta es mi manada, la que me pasa las diapositivas, y Facu Facu, que es el monstruo que me fue a criar a la costa. ¿Ya? Seguimos. Soy inimputable, ya cumplí 50 años, yo me había dicho que a los 45 me jubilaba. Así que todo lo que diga va a ser negado acá, espero que no lo hayan grabado. Este fue mi festejo de cumpleaños en febrero. Seguimos. Algo Rocío se emocionó. Esta es mi manada, los 3 pointers, la abuela, el nieto y la madre. Y el conejo. Tenemos un conejo, tenemos un cobayo y tenemos 5 gatos. Son el residuo del criadero de persas exóticos. Por ahora logramos una buena convivencia. El pointer joven, la última adquisición fue Catrina, una dogo de Burdeos, la hermana menor de Facu, que cuando puse en Facebook que Facu está gastando una hermanita, cerca de 500 personas me felicitaron y no todos me dijeron que era una perra, ¿no? Dios le valga, no queremos volver a quedar embarazados. Es emocionante ver cómo Catrina y Facu van creciendo, y Facu antes de hablar está creciendo. Eso nos preocupa seriamente porque ya está empezando casi lo mismo. Seguimos. La idea sería empezar o ver cómo seguimos después de esta charla. Bueno, vamos a seguir con estos 3 personajes. Rocío, la que pasa las diapositivas, Analía, que hoy no está porque está con sus gemelos criándolos allá en Banfield, y José Luis, y levantar la mano, está por ahí. Muchos de ustedes lo conocen. Hemos tratado de diseñar con ellos 3 la forma de que puedan acceder a conseguir alguno de estos productos y sean un poco la cabecera de puente para empezar a hacer los programas de prevención y control. Desde el punto de vista profesional, tanto Raúl como yo estamos tratando de, Raúl desde Novolab y yo desde el Centro de Inmunoterapia Veterinaria, salir a buscar como el aval técnico-científico de las prácticas para darle mayor validez a las prácticas que ustedes hagan y en esto de la búsqueda y la certificación de los criaderos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta donde ustedes pidan. O sea, acá no es que yo les vengo a vender nada. O sea, puede terminar acá en una linda charla simpática o podemos tratar de seguir laburando. Con muchos de ustedes ya estamos trabajando porque realmente estamos asesorando muchos criaderos. Así que un poco la idea pasa por ahí. Seguimos. Esta frase me encanta. Yo en el año 2012 me desvinculé de la facultad, en el año 2005 me desvinculé de la industria y muchos, cuando yo me iba, me dijeron que estaba loco porque les decía que quería armar un centro de inmunología o de inmunoterapia para trabajar en forma concreta en la camilla y en los establecimientos, en los criaderos. Me dijeron, no, eso es un delirio tuyo porque vos